tú viniendo de aquí de Mallorca, te vas allí, te encuentras con gente del Madrid, del Barça, del Atleti, te plantan allí la ropa de la selección española y dices, hostia, ¿esto qué es? No estuve al nivel y no me fue bien. Y me hicieron un poco la cruz y ya pasé un poco pues, a un segundo plano. Pues bueno, hizo que me dispersara un poco y al año siguiente el Mallorca decidió que no siguiera allí. Y luego, pues eso, no sé si en minutos 70 o 75, nos pillaron un penalti en contra y tuve la suerte de pararlo y, pues eso, y mantener la portería a cero. En el equipo estaba Cazorla, Santi Cazorla, y varios jugadores más, Héctor Font y algún jugador más que llegaron a jugar en primera división. Es cierto que yo siempre he sido un portero, bueno, de talla grande, de planta, no parecía que tuviera 18 o 19 años. Tuve la mala suerte, jugando los últimos partidos con el Lorca en esa temporada, que me lesioné la rodilla. Me hice una rotura parcial del ligamento cruzado, ya teniendo firmado con el Castellón a falta de 1 o 2 semanas. Pero yo no empecé bien la temporada, no la empecé al 100% y no estaba como debería estar. Completamente pues diciendo, hostia, mi hijo ha jugado con la selección y encima para un penalti, o sea, fue algo insólito. Pues ya te digo, recuerdo de llegar a un vestuario donde encontrarme gente muy veterana, venir pues de fútbol base, donde yo era juvenil de último año y era el capo del vestuario, pues a ser la última mierda. Pues imagínate, te ves de estar aquí arriba, de portero titular, de comerme el mundo y de repente te dicen, hostia, que puedes tener una lesión de cruzado grave. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Joc. Nos acompaña Javi Linares. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, pues supongo que como todos los que pasan por aquí, pues desde pequeñito, bien, con 6, 7 años, pues ya te empieza a picar el gusanillo de la pelota, pues si le pides a tus padres que te lleven a jugar a algún equipo. Yo en mi caso empecé de muy pequeñito en el Mallorca ya. Además, antiguamente no empezabas en fútbol 11 ni en fútbol 7. Bueno, fútbol 7 no existía, creo. Y empezabas en pista, en fútbol 5. Entonces el Mallorca, por aquel entonces jugábamos en el Polideportivo de San Fernando y estuve creo que haciendo 2 años de pista, hasta que luego ya pasamos a Campo Grande, que empezamos a jugar, si no recuerdo mal, en Miguel Nadal, que era un campo todavía de tierra. ¿Y cómo recuerdas esos años en el Mallorca? Pues bien, o sea, bien dentro de lo que me puedo acordar, que no es mucha cosa, pero sí que tengo buen recuerdo, tanto de los entrenadores que tuve ya por aquella época. Obviamente la estructura del Mallorca pues no era como ahora, que pues hay una ciudad deportiva, pues hay una estructura desde pequeñitos y hay un seguimiento. Aquello era un poco más, estábamos un poco más abandonados, un poco menos, digamos, profesionalizado como está ahora. O sea, incluso te hablo de cuando yo llego a juveniles, incluso pues lo mismo, ¿no? Pero a esos niveles, pues bueno, tú jugabas en el Mallorca, pero pues a lo mejor no había ese sentimiento de pertenencia al club como puede tener hoy en día un chico, porque incluso en las equipaciones o para entrenar llevabas tu ropa, era diferente. Pero bueno, con experiencias ya te digo, y lo que sí había pues recuerdo que había buenos entrenadores, incluso pues yo, bueno, como yo era portero, pues teníamos entreno específico de porteros, tuvimos muchos años, una persona que se llama Andreu, que le tengo un gran recuerdo y todavía tengo algún contacto con él. Y pues eso, empezando a formarte, pues empiezas a tener compañeros y vas subiendo pues categorías, como ya te digo, después de estos 2 años en pista ya pasábamos a fútbol 11 ahí en el Miguel Nadal y lo mismo. Y creo que pues fui subiendo categorías, no sé si hasta cadete de primero o de segundo año, que pues un poco, no recuerdo muy bien por qué, pero tomé la decisión de salir del Mallorca. Supongo que a lo mejor pues o no contaba con los minutos que quería o pues tampoco recuerdo muy bien, pero sí que hubo la oportunidad de salir, de ir a jugar a la Peñarrabal, que por aquel entonces era final del Mallorca, con la posibilidad de, pues si el año siguiente cambiaba la situación, poder volver y me fui encantado a la Peñarrabal, que por aquel entonces jugaba en un campo que se llamaba el Rafael Puelles, que era un campo que había justo detrás del Luis Illar, que ya, bueno, ni existe, ahora está el Parque de las Estaciones, un campo de tierra también que pegaba al torrente de la Riera. Y pasé allí unos añitos hasta que se hizo el campo nuevo de la Peña, que es el que hay actualmente en Can Valero, donde ahí creo que ya pasamos a jugar en juveniles. En juvenil autonómica hicimos una muy buena temporada. Yo tuve la oportunidad de ir a la selección balear,
creo que era la sub-17 en aquel entonces, ¿no? Antes había la cadete, que era sub-15 y sub-17. Y estuve yendo a todas las convocatorias y jugué el Campeonato de España, y esto me brindó la oportunidad de luego poder debutar con la española, porque pues ese mismo año creo que me llamaron para jugar un torneo internacional en Italia, en el cual de los 3 partidos disputé creo que 2, contra Bélgica y Finlandia, que eso ya sí que fue una experiencia brutal. Además tuve la suerte del primer partido. Jugamos contra Finlandia, creo que empatamos 0-0 y he parado pocos penaltis en mi vida, la verdad, pero justo aquel día tuve la suerte de parar un penalti y bueno, pues la verdad es que fue bien. Luego volví a otra preselección que ya se hizo en Barcelona y pues imagínate, entrenando con seleccionadores nacionales y con jugadores que algunos de ellos han llegado a jugar en Primera División, pues imagínate la experiencia. Fue algo brutal, y sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento no estaba ni siquiera en el Mallorca, porque estaba jugando en Liga Nacional en la Peñarrábal, todavía lo que hizo que a lo mejor le diera más valor. Fíjate, estamos hablando de la selección sub-18. Hoy en día cualquier jugador que va a la selección sub-18 es profesional, pero claro, yo por aquel entonces no había el boom que hay ahora de los representantes, no había internet, no tenía la trascendencia. Pues sí, salían recortes en Última Hora, un diario de Mallorca, donde pues Javi Linares, un portero mallorquín, debuta con la española, pero poco más. En ese sentido creo que tuve un poco de mala suerte, porque si hubiera sido a lo mejor en otra época, pues a lo mejor hubiera tenido más trascendencia y a lo mejor algún equipo pues importante se hubiera fijado en mí. Aquello me permitió obviamente volver al Mallorca, porque recuerdo, no sé si en ese momento el entrenador del primer equipo o estaba a punto de serlo, era Nando Pons, era una de las personas que mandaban al Mallorca, y a mí justo me llamaron para hacer una entrevista en el Última Hora, que le hicimos en el Luis Sillar con el fotógrafo Pere Montserrat del Última Hora, supongo que lo conoces, y bueno, ya está jubilado. Y estaba llenando Pons y recuerdo que Nando Pons dijo, coño, y este chico yendo a la selección española no está en el Mallorca. Y entonces fue cuando tuve la oportunidad de volver al Mallorca. Creo que pasó previo, no, miento, esto fue al año siguiente. El año que te estoy hablando yo jugaba en el División de Honor del San Francisco, ¿vale? División de Honor del San Francisco, donde también fue un buen año, donde pues una División de Honor pues creo que incluso era hasta más dura que la de hoy en día. Además siempre había 3 o 4 o 5 equipos mallorquines, Salle, CIDE, San Francisco, Mallorca, y era muy competida. Y luego el último año de juvenil tuve la oportunidad de volver al Mallorca. Le pasé que fue un año un poco extraño para mí, porque había un portero en el Mallorca B que se lesionó de gravedad y yo pasé más de media temporada con el Mallorca B, lo que implicaba que no jugaba, porque en ese momento el portero era Miki Garro, y pues a nivel de entrenamiento, a nivel de experiencia muy bueno, pero a nivel de jugar pues me fastidió que ese último año de juvenil, pues en vez de jugar los 38 partidos que podía haber jugado, 30 y pico, pues acabé jugando 15, 17, y pues bueno, hizo que me dispersara un poco, y al año siguiente el Mallorca decidió que no siguiera allí. Y entonces pues ya me tuve que buscar un poco la vida. Pero a lo que iba, ya lo que te comentaba, que por aquel entonces, pues ya te digo, incluso jugando en el División de Honor del Mallorca, que hoy en día es casi semi-profesionalizado, incluso chicos de fuera, y ya cobrando gente con contrato, en aquel entonces ni siquiera en el Mallorca B. Es decir, era pues eso, ya te digo, el hecho supongo que de no haber ciudad deportiva, de no tener una estructura de club, de cantera, como sí hay a día de hoy y tienen prácticamente todos los equipos, pues hacía que estaba pues un poco más alejado. Entonces ya te digo, yo acabo de juveniles y me tengo que buscar la vida, y en ese momento fue cuando me llamó el Manacor de tercera división, que por aquel entonces lo mismo, la tercera división era una categoría de gente de veteranos, de 30 años para arriba o de 27, 28, era muy difícil salir de juvenil e ir a jugar a un tercera división, porque eran otros tiempos, así como a día de hoy pues tuve la tercera división y hay mucho jugador joven a ese nivel, es decir, tú entrabas allí, eras un pipiolo. Además, pues eso, luego si quieres, cuando pasemos a los de entrenador, hablaremos un poco de las nuevas generaciones y tal. Tú ibas allí al vestuario calladito, como si intentando hacer poco ruido, y bueno, y pues eso, y tuve la oportunidad. Y ese año la verdad es que tuve mucha suerte, porque yo había fichado como segundo portero. En principio, primer portero habían firmado a Javi Mora, que es hijo de Martí Mora, que fue portero del Mallorca. Era un portero que ya llevaba unos años en tercera división asentado, pero justo
el primer partido de Liga estaba sancionado de una sanción que acumulaba del año anterior. Imagínate, de la temporada anterior yo no tenía ni idea. Hicimos la pretemporada y cuando llega la primera jornada de Liga, yo sin saberlo, me dijo el entrenador, no, tienes que jugar tú. El entrenador era Pedro González, uno de los mejores entrenadores que he tenido, además asturiano. No ha vuelto a entrenar mucho más, pero era un entrenador que en su época tenía mucho cartel, mucho nombre y había entrenado en Segunda División B. Incluso era profesor de la escuela de entrenadores, bueno, un entrenador de lo mejorcito que he tenido. Y tuve la suerte de debutar en tercera división, el primer partido de Liga, ganamos 0-1. Fíjate, te he dicho no paré penaltis, volví a parar un penalti y ganamos 0-1 y ya no me pudo quitar y acabé como titular prácticamente toda la temporada y fue pues eso. Pero ya te digo, le doy muchísimo de las cosas que más valor le doy en mi vida era al acabar de juvenil y jugar en tercera división porque, bueno, pues incluso los propios entrenadores, pues sobre todo en una posición tan específica como la de portero, pues buscaban pues a gente con más experiencia, con más personalidad. Es cierto que yo siempre he sido un portero, bueno, de talla grande, de planta, no parecía que tuviera 18, 19 años y era un portero valiente, un portero, pues me he considerado siempre un portero dominador de área, con personalidad, pues eso, a lo mejor las carencias que pudiera tener a nivel de experiencia, pues el físico y un poco el carácter que yo tenía en ese momento, pues me las suplieron y me fue bastante bien. Pero te digo, le doy muchísimo valor a esa temporada por el hecho de que pues yo iba con pues eso, intentar jugar algunos partidos, intentar pues ser un buen segundo y acabé por ahí. Y ya de entonces, pues al año siguiente se fue este entrenador, Pedro González, vino Jaume Mut, que fue su primer año que entré en tercera división. Obviamente yo me quedé ya como primer portero y lo mismo, ya jugué todo el año. Y estos 2 años en tercera, pues la verdad es que pues eso, jugué 30 y pico partidos cada año o algo así, además creo que a un nivel bastante bueno para la edad que tenía en aquel entonces. Y por aquel entonces, bueno, no sé si conoces, había un representante que estaba afincado aquí en Mallorca, que es Santos Márquez, que es bueno, en su momento fue muy famoso porque era representante de jugadores de primera división. Llevó creo que a Anelka al Real Madrid. Y bueno, era una época que le iba bien. Y en ese momento este hombre cogió el Lorca Club de Fútbol, que estaba en Segunda B. Acababa de subir de tercera a Segunda División B, además subió aquí contra el Baleares. Y decidió hacer un sondeo un poco en la isla, llevarse 4 o 5 jugadores sub-23 jóvenes que despuntasen para llevárselos al Lorca. Aparte también tenía un filial, con lo cual el que no jugara en el primer equipo iba al filial. En mi caso no, porque yo fui directamente al primer equipo y éramos 2 porteros. Y lo mismo, pues un poco la misma dinámica que cuando fui al Manacor, pues vas allí, una experiencia nueva, fuera de casa, te vas con 20 años, con una mochila o el coche lleno de maletas y un poco la aventura. Te ibas allí, te ponían un piso, te pagaban un dinerillo que no se pagaba lo mismo que ahora, pero es verdad que te permitía vivir para una persona joven. Más creo que para aquel entonces no solo pagábamos la comida, es decir, nos daban la casa, luz, agua, todo esto pagaban ellos y yo no sé si para aquel entonces a lo mejor bueno, te dirían pesetas, 200.000 pesetas, a día de hoy serían 1.200 euros, 1.400 euros, algo así, que bueno, pues te estoy hablando del año 99, no estaba mal. Tú solo pues ibas allí y a llevar una vida de futbolista profesional, que eso sí que es algo, pues eso, levantarte por la mañana, ir al entrenamiento y el resto del día pues hacer un poco lo que te diera la gana y estar, pues eso, hacer lo que te gusta o lo que tú has pretendido desde pequeño, pues poder hacerlo, ¿vale? Entonces hay un impasse en una categoría, los pasos en ese momento iban bien, pues eso, pues acabar Juvenil División de Honor, un par de años en tercera, pasas a Segunda B. Lo que pasa es que la Segunda B ya es una categoría en la que hay mucha diferencia, digamos, del fútbol profesional al fútbol amateur. Y si no pegas ese salto, pues es cierto, puedes jugar muchos años en Segunda División B ganando un dinero bien para vivir y con un buen nivel de vida, pero no es como el fútbol profesional que juegas 3 o 4 temporadas en Segunda División, en Primera División y prácticamente tienes la vida resuelta, ¿no? Entonces te lo tienes que plantear de una manera diferente. Me he adelantado un poco, pero pues ese año en el Lorca en un momento empezó pues de portero suplente y a medida que va pasando la temporada no va bien el equipo, no va bien el portero y el entrenador pues decide ponerme un poco antes de Navidad y lo mismo, y acabo jugando no sé si fueron 21 partidos o algo así, cosa que cuando salí yo de Mallorca pues para mí era impensable porque iba allí como portero sub-23 a rellenar plantilla y oye, si tienes la oportunidad bien y si no pues tal, y la verdad es que me fue bastante bien. A raíz de esa temporada, jugábamos en el grupo 3, que era el grupo que era Cataluña, Murcia, Valencia
Y nosotros y la comunidad, bueno, y Baleares, que creo que estaba en aquel entonces creo que estaba el Mallorca B. Y antes de acabar la temporada contacta conmigo el Castellón. Que el Castellón por aquel entonces era un equipo, digamos que de los potentes, a lo mejor de los 8 o 10 equipos más potentes de todos los grupos a nivel nacional de Segunda B. Y me ofrece un contrato de 3 años. De 3 años. No es que fuera un contrato, digamos, muy elevado, tampoco a nivel de dinero, pero claro, pues yo, coño, seguía mi progresión. Es decir, salgo de aquí de tercera, me voy a un equipito de Segunda B normal y resulta que de golpe y porrazo, pum, un equipo de capital, como pudiera ser cuando estuvo en Mallorca, pues aquí en Segunda B, lo mismo. Además con una masa social de 8 o 9 mil socios, un campo muy chulo y obviamente ni me lo pienso y me fui para allá. Y es cierto que ahí creo que ha sido un poco el manchón, un poco mi carrera no me fue bien. Tuve la mala suerte, jugando los últimos partidos con el Lorca en esa temporada, que me lesioné la rodilla. Me hice una rotura parcial del ligamento cruzado, ya teniendo firmado con el Castellón a falta de 1 o 2 semanas de terminar la temporada. Y fue una operación sencilla, pero bueno, una recuperación de 3 meses, pero yo no empecé bien la temporada, no la empecé al 100% y no estaba como debería estar, ¿vale? Con el nivel competitivo que requería. Entonces tenía que empezar de segundo portero. Por aquel entonces habían fichado un portero, Xavi Valero, que era un portero que había estado aquí incluso en segunda con el Mallorca, y se lesiona también justo antes de empezar la liga y me toca empezar la liga a mí. No sé si fueron 4 o 5 partidos, pero ya te digo, yo no estuve al nivel y no me fue bien y me hicieron un poco la cruz y ya pasé un poco pues a un segundo plano. Me acabé recuperando la rodilla, pero ya pues ni el entrenador, ni un poco el entorno, ni en aquel entonces el presidente pues contaban conmigo. Entonces hablé con el representante, que por aquel entonces ya sí tenía representante, y dijimos de intentar buscar una salida en el mercado de diciembre. Y tuve la suerte que en ese momento el Granada necesitaba un portero sub-23 y oye, pues contactaron conmigo y a través del representante y para allá que me fui. En vez de perdí un año de contrato de los 3 que tenía, solo firmé 2 en Granada, pero bueno, ya digo, ya necesitaba un cambio de aire y fui para allá. ¿Y cómo fue esa experiencia en la selección y con qué compañeros que a lo mejor hayan llegado a un nivel alto has compartido? Pues bueno, como ya te he dicho, la experiencia fue brutal. Pues creo que en aquel momento sería el sueño de cualquier jugador de aquí de la isla. Además, por aquel entonces, así como a día de hoy, pues sí que suelen ir, sobre todo jugadores de la categoría inferior de Mallorca. Por aquel entonces era muy complicado, pero muy difícil. Entonces yo, claro, para mí la experiencia fue brutal, además de golpe y porrazo. Ni siquiera una preselección, directamente me convocaron para un torneo internacional que fue en Italia. Y de aquella, pues, tampoco te creas. Bueno, creo que en aquella selección estaba Carlos Domínguez, un delantero que jugó aquí en el Mallorca, que era del Sevilla. Recuerdo que estaba Álvaro Benito, que ahora bueno, es el cantante de Pink Noise y comentarista. Luego coincidí también con David Albelda, que es un jugador que jugó en el Valencia, en el Valencia muchos años. Y ya no de cabeza no tendría que repasarlo, pero sí, alguno más que yo jugar en Primera División años y ahora mismo no recuerdo, pero claro, era una experiencia, pues imagínate, tú viniendo de aquí de Mallorca, te vas allí, te encuentras con gente del Madrid, del Barça, del Atleti, te plantan ahí la ropa de la selección española y dices, hostia, ¿esto qué es? Y bueno, de aquella, pues eso, cuando tienes una situación de estas, pues te crees un poco, piensas que dices, hostia, pues igual voy a tener la suerte de llegar a jugar, a ser jugador profesional y no semiprofesional como he tenido la suerte de ser. Pero ya te digo, por aquel entonces era otro rollo y no tenía la trascendencia que había ahora. No se televisaban partidos de la selección española, sub-18 ni sub-17. Ahora te dan prácticamente todas las categorías, te da todo. No te digo, yo no. Por aquel entonces no tenía representante, que a lo mejor ese fue mi fallo, no haberme movido un poco, decir, pues bueno, pues. Pero me pilló tan sumamente verde y con tanta inexperiencia, bueno, tanto yo como mi familia, pues obviamente que no. En mi casa siempre se ha visto fútbol y nos ha gustado el fútbol, pero en realidad tampoco hemos tenido nunca ni idea de cómo funciona, y a lo mejor un poco el fallo en aquel momento fue ese. Luego la segunda vez ya fue una preselección de esas que hacías una semana en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento
En Barcelona, allí también vinieron 2 compañeros del Mallorca. Recuerdo que vino Jaume Ramis y Santi Valero, que habían sido además compañeros míos y creo que eran de mi quinta, pero aquello ya fue como una preselección que hacían la selección española y iban viendo jugadores. Y esta fue la última vez que fui. Pero lo del torneo de Italia fue, ya te digo, una experiencia brutal. De repente, pues eso, jugar contra Bélgica o contra Finlandia y Suiza creo que fueron en estadios enormes, de césped natural que yo prácticamente ni lo había olido por aquel entonces, pues porque aquí jugábamos en campos de tierra y de hecho todavía no se habían puesto ni el césped artificial. Y luego, pues eso, a nivel de seleccionador estaba yo, Jon Andoni Goicoechea, que ahora bueno, ya está retirado, pero por aquellos entonces eran la gente que manejaban todo el fútbol ese de la selección y recuerdo pues, una experiencia pues no se me olvidará jamás en la vida y de las mejores de mi vida, la verdad. ¿Y cómo recuerdas ese debut y qué significa para ti haber podido debutar? Pues lo recuerdo muy nervioso, ya de cuando estábamos en el hotel y el seleccionador dio la alineación y me dijo que yo jugaría. Creo que él tenía intención porque eran 3 partidos y que jugáramos 1,5 cada portero, si no recuerdo mal, creo que fue así. Sí, porque yo hice el primero entero, el segundo medio tiempo y el tercero no. Y muchos nervios, pero bueno, nervios un poco más allá del momento antes de empezar el partido, que eso yo creo que nos pasa a todos los que hemos jugado a fútbol, prácticamente juegues el partido que juegues y juegues contra quien juegues, obviamente cuando pues, estás jugando una competición a lo mejor tan importante para ti mismo, pues supongo que el nivel de presión pues fue a lo mejor un poco añadido, pero ya te digo, acabamos empatando 0-0, no encajé gol, no recuerdo ningún fallo grosero durante el partido y luego pues eso, no sé si en minutos 70 o 75 nos pillaron un penalti en contra y tuve la suerte de pararlo y pues eso, y mantener la portería 0. Luego pues imagínate, me recuerdo acabar el partido, irme corriendo a una cabina de teléfonos, porque por aquel entonces, como comprenderás, no había móvil, para llamar enseguida a mis padres y decir contarles un poco cómo había ido y pues recuerdo que ese momento fue brutal y no se me olvidará jamás y pues imagino, en ese momento no pude ver la cara de mis padres, pero me la imaginaba completamente pues diciendo, ostras, mi hijo ha jugado con la selección y encima para un penalti, o sea, fue algo insólito. Y sí, es un recuerdo que ya te digo, todavía puedo, pues eso, cuando lo recuerdas todavía puedes sentir un poco las sensaciones que tenías en ese momento. Yo creo que es un poco lo máximo también un poco por el hecho de que te pilla pues eso con 10, yo creo que tenía 16 o 17 años, pues imagínate. ¿Y tu primer año de amateur, como has comentado antes, es en el Manacor? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esos 2 años en el Manacor? Pues ya te digo, recuerdo de llegar a un vestuario donde encontrarme gente muy veterana, venir pues de fútbol base, donde yo era juvenil de último año y era el capo del vestuario, pues a ser la última mierda. Y esto era así, es decir, pues eso, yo venía incluso de ser capitán siempre donde había estado, a llegar allí y decir, oye, hostia, esto ya es otro nivel. Además ellos mismos ya te lo dejaban claro, es decir, tú bajabas al entrenamiento, hacían un rondo y no tenían que decir, hoy en día, luego hablaremos, si hablamos de la etapa como entrenador, que también tengo experiencia, no hacía falta ni que te mirasen, tú directamente llevabas para el rondo. Si había que recoger material o si había que llegar las maletas cuando íbamos a jugar a Ibiza o Menorca, las llamaban los jóvenes. Y yo sé que teníamos un fisio y que había una camilla, pero yo en esos 2 años creo que no toqué la camilla para nada, porque si se subía un joven a la camilla creo que le daban volquete y lo tiraban para abajo. Entonces, de mucho aprendizaje, pues eso, de repente te ves de jugar siempre con gente de tu edad o un año más a gente que lleva 10 años jugando en tercera división y dices, ¿tú qué le voy a decir a este tío? Al revés, yo tengo que aprender de este tío que ya sabe lo que es la categoría, que ya sabe lo que es el fútbol a ese nivel. Además, en ese momento la tercera división no es como ahora, que primera rey, segunda rey, era, digamos, la 4ª categoría. Es decir, estaba primera, segunda B y tercera división. Y yo tuve la suerte encima de ir a un equipo como el Manacor, que por aquel entonces, históricamente, estaba Manacor Constancia, y luego Poblense y poco más. Es decir, era un equipo top de Mallorca a nivel, además Manacor segundo, después de Palma, el pueblo más grande con más habitantes. Una afición al fútbol que tenía la leche, el campo de Nacapellera cada domingo que jugaba el Manacor lleno con sus socios, ya tiene un campo de tierra que por otro lado era un tipo de tierra que era el mejor campo de tierra que había, era como tierra batida esta que hay en las pistas de tenis.
ya te digo, una experiencia de decir, hostia, de verme ahí y decir, hostia, estoy jugando con hombres. Y esa era un poco mi sensación, estoy jugando con hombres. Y tuve la suerte de ganarme el respeto del resto pues por mi trabajo y un poco por mi manera de ser. Y ya el segundo año, que yo ya llevaba un año en el equipo, pues cambio de entrenador, que como te he comentado vino Jaume Mut, pues yo ya con más confianza ya empiezas a, pues eso, ya puedes regañar al central o ya puedes pegar algún grito si alguno se va, porque soy muy de eso. Pero sí, pues una experiencia brutal. Tuve mucha suerte, pero lo normal era acabar juveniles y pasar por primera regional o por regional preferente, porque ya te digo, era muy difícil, ¿eh? Y todos los equipos estaban obligados a tener, creo que eran 6 sub-23. Cogían a los mejores que acababan de división de honor, los llevaban y no jugaban ni un minuto. Y yo te hablo de que ese año jugué, no sé, casi 30 partidos, así. O sea, fue algo inimaginable en un principio. Y te marchas al Lorca tras 2 años. ¿Cómo es esa experiencia? Pues eso ya te digo, primera experiencia fuera de casa. Primero porque ya pues eso, dejas tu familia, dejas todo aquí en la isla y te marchas a perseguir tu sueño, pues encantado de la vida, como si me hubieran dicho de irme a Marte, vamos, me daba igual porque yo tenía clarísimo por aquel entonces y por aquella época y después de las sensaciones, de las experiencias que había tenido con selección española y todo, decir, hostia, yo tengo que ser profesional del fútbol. Entonces, claro, era un paso más, era subir una categoría más, yo me veía preparado porque ya había tenido 2 años de experiencia, es cierto que en una categoría inferior, pero oye, pues jugando los partidos que tenía que jugar y sabiendo que iba a ser muy complicado porque allí llegué, había un portero de 30 años que llevaba toda su vida jugando en segunda división de que iba a ser complicado, pero oye, pues un reto más, un paso más y a decir, oye, pues no me supuso ningún problema. Luego la experiencia, pues también vas allí, compartes pisos, te ponen con otros compañeros y aparte pues tienes que crecer como persona, pues por eso, porque dejas de estar viviendo en casa con tus padres y sales un poco, pues eso, a ganarte la vida y a intentar, pues eso, llegar lo más arriba posible sabiendo que estás solo, que si tienes algún problema pues te ves tú solo y que, pues eso, tienes que, aparte de dedicarle todo profesionalmente al fútbol, pues en tu vida personal pues tienes que empezar a lavarte la ropa, a hacerte la comida, a limpiar tu casa, pues eso. Y eso, pues una experiencia más dentro del aprendizaje que tenemos como personas. Y a nivel deportivo, te vuelvo a repetir otra vez, pues se me abre un poco el cielo porque donde yo pensaba que iba a jugar muy poquito, pues acabo jugando, creo que son 21 o 22 partidos. Que digo, para un debutante en la categoría, siendo sub-23 y con 20 o 21 años debía tener por aquel entonces, pues oye, ni tan mal, porque además lo mismo, ya te digo. Y ahí sí que fue diferente a cuando, por ejemplo, pues cuando llegué al Manacor, que sí, el primer año ya vestuario, dices, yo ya llevaba 1000 años en tercera, yo te digo, soy una persona que tengo muy claras las cosas y yo ya no me dejaba no pisar por nadie, pero que yo ya tenía mi experiencia. Es cierto que en segunda B no, y tú ya sabías con quién tenías que tener un poco más de cuidado con menos, pero tuve la suerte de que era un equipo, pues ya te digo, se hizo prácticamente nuevo, con gente muy joven, porque lo llevaba este hombre Santos Márquez, que era representante de jugadores y también lo hacía como un poco pues para promocionar jugadores y a ver si alguno de estos jugadores jóvenes podía salir fuera. Es verdad que había jugadores veteranos porque si no podías competir, pero eso me vino bien. Y me vino bien porque ya te digo, desde el primer día encajé bien y a partir de, no sé si fue noviembre, diciembre, que ya me hice con la titularidad, pues oye, pues genial. Y otra experiencia más y ya poder decir que ya había jugado ya 20 partidos en segunda vez, que para mí, pues imagínate. Y te marchas a un histórico como es el Castellón, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti haber jugado en un equipo como el Castellón y cómo fue esa experiencia ahí? Ahí te soy sincero, no sé si jugué 5 o 6 partidos. 5 o 6 partidos, porque ya te digo, yo llego allí mermado por una lesión de rodilla que me hago en la penúltima jornada de liga, jugando con el Lorca, en el campo del Alcira, subiendo a rematar un córner, un rechace fuera del área. Yo intenté hacer una chilena, o sea, tú imagínate, te estoy poniendo en situación. Y con tanta mala suerte que cuando intenté hacer la chilena para volver a poner el balón en el área, le pegué a un contrario y pues la rodilla se me fue un pelín hacia atrás. Y ahí, pues imagínate, de repente se me vino todo abajo porque yo ya tenía el contrato firmado con el Castellón. Esos contratos estaban supeditados a una revisión médica. Pues es decir, tú podías acabar la liga con tu equipo y a partir del 30 de junio ya podías pasar allí. A mí, pues en ese momento, si la lesión, en vez de haber sido una lesión de 3 meses como fue, hubiera sido de 6 meses, a lo mejor el Castellón dice, oye, pues Linares no interesa porque además viene lesionada y nosotros necesitamos un portero, no podemos esperar a una persona
6 meses. En aquel momento, como estaban los 2 meses de verano, de parón y tal, pues bueno. Pero ya te digo, llegué a Castellón y no empecé bien. Ha sido, creo que, la peor experiencia por el hecho de que no estaba bien físicamente y encima me tocó empezar la liga, que fue algo que me perjudicó. A lo mejor si hubiera ido de menos a más, pues me hubiera venido bien. Y no me fui bien, ya te digo, no tuve además buen feeling con el entrenador ni con el presidente y tomamos la decisión de, aun teniendo 3 años de contrato que podían pasar muchas cosas, de buscar una salida. ¿Y cómo te afecta a ti psicológicamente esa lesión? Pues imagínate, te ves de estar aquí arriba, de portero titular, de comerme el mundo y de repente te dicen, hostia, que puedes tener una lesión de cruzado grave, que pueden ser 6-7 meses sin jugar. Además, yo, como te comentaba, con un contrato recién firmado, con un equipo, o sea, con un equipazo, se te viene un poco todo abajo. Pero bueno, luego, incluso en ese sentido tuve la suerte, porque cuando fui a hacer la operación ya me advirtió el doctor, me operaron en Murcia. Además, ya pues es un buen doctor especialista en rodillas. Me dijo que si la rotura era parcial, pues podíamos hacer una limpieza del ligamento y, oye, pues hay gente que juega años, no pasa nada, o lo que te dure, ¿vale? En mi caso tuve la suerte de que no era una rotura completa, fue parcial, limpiaron y haciendo una buena rehabilitación y potenciando, pues me dijo en 2 meses y medio, 3 puedes estar. Claro, yo en aquel momento busqué esta opción más conservadora por lo que te decía, porque yo estaba pendiente del Castellón, me estaba preguntando, oye, ¿qué tal la rodilla y tal? Y automáticamente descarté operarme para no estar 7 meses parado y lo que yo me podía conllevar. Además, yo ya había dicho a Lorca que ya no seguía tan bien, pues imagínate, me podía ver en un momento determinado como le pasó a Víctor Valdés cuando sale del Barça el último año, que se lesiona la rodilla y ha dicho que no sigue en el Barça y no tiene equipo, pues, pero claro, a Víctor Valdés no le faltaba de nada, seguramente. En ese momento yo me vi en esa situación y cuando me dijo el doctor, digo, hostia, pues bueno, pues adelante. Y luego la verdad es que la rodilla me duró. Luego se me volvió a romper, eso fue con 21 años y creo que la segunda vez con 26. O sea que me aguantó 5 años, con lo cual la decisión en ese momento no fue mala. Pero ya te digo, me mermó a la hora de no pude iniciar la pretemporada como tocaba, no llegué en un estado de forma adecuado al inicio de la liga y esto hizo que mi etapa en el Castellón fuera mucho más corta, fueron 6 meses de lo que había firmado, que eran 3 años. El fútbol tiene esos altos y bajos. Hasta ese momento todo me había ido hacia arriba, todo, y de ese momento te pega un bajón de la leche. Y como, bueno, nada, te iba a decir por la recuperación, pero tampoco... No, la recuperación, ya te digo, fue bien. Aproveché el verano, vine aquí, hice una buena rehabilitación, potencié, pero aún así, te digo, me faltaba... Es que yo llevaba, a lo mejor, cuando empezó la liga, llevaba haciendo entrenamiento específico de portero 2 semanas, cuando los otros llevaban meses. Era muy complicado. Y por necesidades me tocó, a lo mejor, si me hubiera pasado ahora, hubiera sido un poco más conservador y hubiera hablado con el entrenador y, mister, yo no estoy para jugar. Pero en aquel momento, 21, 22 años, dices, hostia, voy a perder esta oportunidad. Con el tiempo, dices, pues a lo mejor mi error fue ese. Me hubiera quedado, hubiera jugado el del filial, o que hubieran traído otro portero, yo me hubiera quedado allí y haber esperado mi momento cuando hubiera estado bien, pero los jugadores, y luego hablaremos del pensamiento de los jugadores, somos egoístas o son egoístas. Ahora ya hablo en tercera persona porque ya soy entrenador y no piensas en eso. Y te marchas a otro histórico como es el Granada. ¿Cómo se da esa llegada? Pues ya te digo, el representante, cuando vimos la opción de que teníamos que salir de Castellón, porque incluso el entrenador me dijo, habla con el presidente y me han dicho que si puede buscar algo pues mejor, pues ponemos un poco en marcha. Le digo al representante, oye, pero aquí tenemos 3 años firmados, si nos sale algo bien y si no, pues nos tendrán que aguantar. Que eso es un poco lo que tú planteas al club, tú lo que quieres es jugar. Yo no se me pasaba por la cabeza estar 3 años sin jugar, por mucho que tuviera un contrato firmado y un dinero firmado. Y pues eso, en ese momento hacen un movimiento en el Granada. Este año estaba jugando la Copa del Rey, que ahora también hablaremos. Y el equipo en Liga iba 6º, 7º, 5º. Tenían opciones de jugar por ellas. En diciembre muchos equipos hacían varios fichajes, reforzando posiciones. Pues eso, pues un equipo de capital. Hacemos 4 o 5 fichajes en diciembre para mejorar el equipo. No lo digo por mí. Ellos tenían 2 porteros que no eran sub-23 ninguno de los dos. Tenían uno que era el titular y otro, pero que también era veterano. Entonces dijeron, coño, fichamos un portero sub-23 y esa ficha sub-23 la podemos emplear, esa ficha no sub-23 la podemos emplear para un jugador de campo. Y ahí es donde
Pues mi representante me dice, oye, hay la opción de ir a Granada como portero suplente, pero oye, pues, y en vez de 3 años nos dan 2, lo que quedaba de ese más 1 más. Y yo ni me lo pensé. Digo, pues oye, pues para adelante. Digo, no vamos a Granada y si no es este año, pues ya el año que viene, cuando empiece la temporada de 0, pues ya tendré más opciones. Y esa temporada se jugaba Copa del Rey, jugaron Copa del Rey. Recuerdo jugar llegamos a cuartos de final, yo no jugaba, jugamos contra el Atlético de Madrid, que jugamos en el antiguo Vicente Calderón con Luis Aragonés de entrenador. Y en Liga pues fuimos, pues eso, un equipo media tabla alta, con opciones de meternos en playoff, que al final no nos metimos. Y no sé si fueron 5, 6 o 7 jornadas antes de finalizar la Liga, habíamos jugado los cuartos de final de Copa con el Atlético de Madrid y el portero que estaba con nosotros, que era Pindado, lo había hecho muy bien. Entonces el Atlético de Madrid lo ficha, ¿vale? Lo ficha. A eso se le suma que cumple ciclo de tarjetas y me toca jugar a mí. Y jugamos en Algeciras, debuté con el Granada. Ese recorte de periódicos que lo tengo. Y ganamos 1-2 y hago un muy buen partido. Muy buen partido, hice. Entonces un poco el entrenador habló conmigo y me vendieron un poco la historia, que yo esto tampoco nunca he sabido si ha sido así o no, pero claro, como que el otro, como ya había fichado con el Atlético de Madrid, para que no le pasara lo que me pasó a mí con el Lorca de lesionarse, que siguiera jugando yo. Pero bueno, yo creo que en cierta manera también es porque yo di garantías de que podía jugar, porque te digo, el Granada nos estábamos jugando a meternos en el playoff, y para un equipo como el Granada, pues te pongo el ejemplo de cuando el Mallorca estaba en segunda vez, pues obviamente era una obligación. Con lo cual, entonces yo acabo esos, no sé si fueron 6, 7 jornadas de Liga que quedaban, las acabo jugando yo a un buen nivel, y oye, pues al año siguiente dicen, no, pues el portero titular va a ser Linares, y me trajeron uno joven. Ese, pues claro, ya, por lo mismo, decía, venía de haber no fracasado, pero de no haber midido bien las cosas en Castellón, a de repente de verte como titular en el equipo del Granada, en la segunda temporada en la que estás. Ostras, pues fue increíble. Vino además un entrenador asturiano, con el que además en línea general siempre he tenido buena relación con los entrenadores, porque desde siempre yo he querido entrenar, siempre he tenido a lo mejor un poco más de empatía que otros con los entrenadores y siempre me he llevado muy bien con todos ellos. Pero en este caso pues también, y lo mismo. Y empecé jugando. Lo que pasa es que ese año no cumplimos expectativas. Estábamos en media tabla, el equipo estaba diseñado, había un presupuesto para subir de categoría, y pues lo que te he comentado antes, en diciembre deciden hacer un par de cambios y tal, y entran allí movimientos de representantes que traen jugadores argentinos y traen un portero, y ahí me relegaron un poco al segundo plano y ya no acabé de jugar, y creo que jugué, pues no sé si los primeros 21 o 22 partidos. Y bueno, decisiones técnicas, echaron al entrenador, vino un entrenador nuevo con su gente de confianza, y pues ahí pues bueno, pues fútbol, nada que decir. Entonces no te puedo decir nada, porque ya te digo, es fútbol. No, yo estoy contento con el rendimiento que tuve en aquellos partidos, pero sé que entiendo que es fútbol y que, oye, pues, no sé, te pongo el caso de Ter Stegen ahora en el Barça, que con todo lo que ha dado, pues al final los futbolistas pues somos lo que somos, y si en un momento determinado al club le interesa pues otro tipo de perfil de jugador, otro tipo de... Pues es entendible y es fútbol y nada que decir. Pero tengo que decir que fueron, yo digo, esas 2 temporadas en Granada, o esa temporada y media, pero ha sido de las que más he disfrutado de jugar. Además, en un estadio como Los Cármenes, que por aquel entonces le llamaban el nuevo Los Cármenes porque tenía poco tiempo, pues eso fue una pasada, jugando con compañeros que habían jugado en Primera División, como Antonio Díaz, estaba Aitor Huegún, que había jugado aquí en el Mallorca, Tabuenca, jugadores que habían jugado en el Athletic Club de Bilbao en Primera División. Pues era una pasada. A mí verme en aquel entorno, pues y verme sobre todo en la segunda temporada alguien importante en ese equipo, pues para mí fue brutal, y la experiencia fue genial. Como todo, un poco me vi un poco joven, yo creo que cometí errores a lo mejor, pues no futbolísticos, sino extradeportivos, que si a lo mejor me pillase con más edad pues hubiera ido diferente, pero lo mismo que te he comentado un poco que pasó con la selección, que me pilló un poco la inexperiencia. Pero ya te digo, a nivel futbolístico súper contento, porque además me hizo aquello una experiencia brutal.
¿Y qué recuerdos o anécdotas tienes de esa estancia en Granada? Buah, recuerdos miles y anécdotas, no sé, no lo sé. Tengo muy buen recuerdo de esto, de jugar unos cuartos de final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, pues eso, el día del debut, para mí debutar con el Granada fue algo increíble, además haciendo, yo creo que de los mejores partidos que he jugado no solo en el Granada, sino en toda mi carrera. El ver eso, que al año siguiente pues te coge el presidente y te diga, oye tío, tú vas a ser el portero titular vas a ser nuestro portero titular el año que viene, venga el entrenador que venga. Hostia, para mí eso fue brutal. Incluso ya estábamos hablando, fíjate tú lo que son las cosas, antes de que pasara esto que te comentaba de diciembre, hablando de renovar el contrato para pues ellos tenerme atados por si yo tenía alguna oferta y tal, ¿no? Y no se dio. Y la anécdota, pues mira, me pasó que ahí fue donde estuve más cerca de dar el salto al fútbol profesional, porque en ese momento, pues cuando pasó esto en diciembre, yo tuve la opción de salir, y lo mismo con el representante, y en ese momento el Salamanca, que estaba en segunda división, se había ido Estelea, que es un portero que jugó también en el Mallorca. Dan Estelea era un porterazo. Y me dijo, carga el coche, pilla las maletas, que igual nos vamos a la banca. Están entre dos porteros, entre tú y uno del Español B. Y yo ya haciendo las maletas y todo para irme a firmar un contrato en segunda división. Y en el último momento se encantaron por el otro. Y ha sido el momento donde yo creo que sí podía haber pegado ese salto y haber jugado en segunda división. Y estuve, pues eso, a un tris. Porque era mi último año de sub-23, creo que en aquel momento. Era mi último año de sub-23. Y eso sí que lo recuerdo como una anécdota negativa porque tuve esa opción. Y ya nada, al cabo del año y listo. Y a partir de ahí así que ya empezó un poco a no irme del todo bien. A nivel, pues eso, ya los equipos que te llamaban ya eran diferentes. Y como que bajó un poco la cosa. ¿Cómo sales de Granada? Te vas a... Tengo el Águilas. Pues ya te digo, la salida del Granada no fue muy buena. Tuve la opción de ir al Orense, estuve por allí unas semanas, pero no acabamos de concretar y ya me veía prácticamente sin equipo. Y en ese momento el Águilas estaba en tercera división, el Águilas jugaba en el grupo murciano, y director deportivo era un compañero que había tenido yo en el Lorca, y era el director deportivo en aquel momento y les faltaba un portero. Y para mí fue una decisión dura, porque claro, venir de jugar en segunda división, de venir de los equipos que venía, pues a irme a jugar al Águilas, y ahí ya fue cuando, ya te digo, hice un poco el pensamiento de decir, oye, pues si ya no he dado el salto, pues ya va a ser complicado, porque además yo vi que en mi momento, pues eso, había pasado, llevaba 4 o 5 temporadas por ahí fuera, y oye, yo pues aparte pues quería acabar mis estudios, es un poco lo que te comentaba al principio, es decir, tú llegas a jugar en segunda división, en primera división no tienes que preocuparte por tu futuro, porque si eres medianamente ahorrador o inviertes o tal, pues siempre puedes tener algo. Jugando en segunda división B, ganando 3 o 4 mil euros o 5 mil euros al mes, que es dinero, pero es dinero que cuando se acaba el fútbol, pues se acaba. Entonces yo ya iba un poco con las miras un poco más de futuro. Coincidió también que había conocido a la que es mi mujer, que la conocí en Granada. Claro, yo empecé a dar saltos, ella me decía, no, yo no me voy a ir contigo hasta que no estés en un sitio fijo. Yo también dije, pues a lo mejor ya es el pensamiento de volverme un poco a Mallorca, digo, jugar ahí en tercera división, acabar los estudios, ponerme un poco a mirar el futuro en el trabajo. Y ya me lo planteé. Y cuando me llama el Águilas para acabar esa media temporada y jugar el playoff de ascenso para subir a segunda B, pues digo, pues me voy allí, por lo menos acabaré jugando, disfrutaré. Y al año siguiente ya tenía la decisión tomada de volver a Mallorca. Entonces fui con el Águilas, que por aquel entonces también tenía muy buen equipo y también tenía jugadores míticos que habían jugado en primera y segunda división, como Berto, como Luis Manuel, que estos venían jugando del Oviedo, Antonio Díaz, del Villarreal. Bueno, un equipo que bastante de viejas glorias en tercera división, que además pagaban bien, también tengo que reconocerlo. Y dije, pues bueno, como paso previo a volverme, pues no me supo mal. Pero fue el momento en mi vida donde ya dije, pues oye, pues lo del sueño de jugar en el fútbol profesional como que ya se me había pasado un poco. Y fíjate, tenía 25 años. Creo que vuelvo con 25 años, tampoco no tenía 24, 25 años. Pero tomé la decisión y bueno, fueron 6 meses o no sé si fueron 4 o 5 meses en Águilas muy buenos. Jugamos un playoff de ascenso. Antiguamente el playoff de ascenso no es como ahora. Era como una liguilla con 4 equipos y recuerdo que estábamos esto con
un grupo fuertísimo. Estaba el Girona, fíjate que todavía en aquel entonces estaba en tercera división, el Benidorm, que era de los equipos fuertes en segunda B, y del grupo balear nos tocó el Manacor, que lo entrenaba también Jaume Mut. Y nada, creo que subió el Girona, y ya jugamos contra el Manacor, que el Manacor lo entrenaba Jaume Mut. Y me dice, cuando jugamos contra ella, me dice, voy a fichar el año que viene en Santanyí, vamos a hacer un equipazo en Santanyí. Santanyí, no. Por aquel entonces, ahora dices Santanyí, tú sí, pero claro, Santanyí en aquel momento, un equipo de preferente, primera regional, y algún año en tercera, pero un equipo que no tenía el nombre que puede tener ahora. Sí, porque hay allí, y quieren hacer un proyecto y tal. Digo, como vuelvo a la isla, pues, y yo tenía muy buena relación con Jaume Mut, porque lo había tenido en Manacor, pues digo, venga, vale, me vengo contigo. Y ya cogí los trastos, el coche en el barco y para Mallorca. Y ya me vine aquí y ya pues mi carrera acaba aquí. Si quieres hablamos ahora de equipos de tercera división. ¿Y cómo son tus años en el Santanyí? En el Santanyí hago un primer año que muy bueno. La verdad es que hizo muy buen equipo y efectivamente creo que quedamos segundos en liga por detrás de la Peña Santa Eulalia de Ibiza, y jugamos el playoff de ascenso con el Villarreal B, en el que equipo estaba Santi Cazorla y varios jugadores más, Héctor Font y algún jugador más que llegaron a jugar en primera división. Lo que pasa es que ese año, antes de acabar la temporada, fue cuando se me acabó de romper la rodilla, y no sé si a la jornada 27-28 me lesioné de la rodilla, me tuve que operar, hacer la operación del ligamento cruzado, y ya para mí se me acabó la temporada, pero fue tanto a nivel deportivo como a nivel personal, salvo por el tema de la lesión, que ya te digo, fue casi a final de liga. Lo que pasa es que ya no jugué el playoff. Pues fue un año bueno. La verdad es que me sorprendió, porque claro, tú decías venir a Santanyí, y efectivamente, y desde entonces pues luego el Santanyí fue para arriba. ¿Y cómo te afecta a ti la lesión? Fatal, porque me pilla a final de temporada, me quedo sin equipo, y al año sí me opero por aquel entonces ya estaba trabajando, me tuve que operar en verano por necesidades del trabajo, con lo cual ya esa temporada no empiezo con nadie, y a mitad de temporada, cuando me empiezo a recuperar, hablo con Juanma Darder, que era el entrenador del Ferrio, en Palma, y digo, oye, si puedo venir aquí y tal. Sí, vente aquí. Empecé con ellos y acabé la temporada con ellos, incluso jugando algún partido después de la lesión. Y al año siguiente, Juanma Darder decide dejar el Ferrio y lo coge Jaume Mut. Y yo me quedé con ellos, obviamente, ya era mi tercer año con Jaume y en el Ferrio. Pero tampoco lo mismo, me costó mucho ese año por el tema de la rodilla. Me costó muchísimo. Empecé la temporada y no estuve a mi nivel. Ese año no fue un buen año a nivel deportivo. ¿Y luego te vuelves a ir al Santanyí? Luego Santanyí lo cogió otro entrenador, Damián Barceló, con el cual también me llevaba muy bien. Y vuelven a hacer un proyecto no como el primero, querían hacer un proyecto a medio plazo, de en 2-3 años, pues intentar volver a hacer una fase de ascenso. Yo, como había disfrutado tanto en Santanyí y como necesitaba jugar y necesitaba ponerme bien, pues fui. Y a partir de ahí, así que llegué allí ya como capitán y estuvimos 3 años. Ese primer año no hicimos playoff, creo que quedamos quintos o sextos, pero lo rozamos. Al año siguiente ya hicieron una apuesta un poco más tal. Jugamos un playoff de ascenso, tuvimos mala suerte, nos tocó el Mirandés, por aquel entonces, que además jugaba un tal Pablo Infante, que era un animal, nos hizo un traje. Además, Mirandés increíble. Jugamos en el campo de Santanyí y había más gente del Mirandés que del Santanyí. No sé si desplazaron como 700 800 personas, que el campo de Santanyí tampoco es muy grande, pero parecía que jugábamos fuera. Y luego jugar en el Mirandilla, pues en el estadio Mirandés también fue una pasada. Pero bueno, creo que aquí perdimos 0-2 y allí no sé si perdimos 1-0, no tuvimos muchas opciones. Tuvimos mala suerte con el sorteo, porque por aquel entonces el Mirandés era un equipo que pretendía llegar donde ha llegado, a segunda división. Al año siguiente vuelvo a renovar en Santanyí por 3er año consecutivo, y lo mismo, se vuelve a hacer un buen equipo y volvemos a hacer un buen año. Ese año además tengo la suerte de hacer, que no lo había conseguido nunca, hacer el Zamora, el portero menos goleado de la liga. Y ese año lo hicimos además yo ayudé a hacer el equipo, hicimos una defensa muy buena y un auténtico equipazo. Y ahí tengo también uno de los mejores momentos que he tenido como futbolista, porque nos clasificamos para el playoff, no sé si quedamos terceros o cuartos, no me acuerdo, y nos toca el Hospitalet. El Hospitalet por aquel entonces, bueno, con jugadores como Toni Belamazán, que había jugado en el Barça,
Craviot, el portero, o sea, jugadores, un equipo hecho top para para intentar subir, ¿vale? Y nos vamos el primer día ya al campo del Hospitalet, la ida, jugamos en su campo, habíamos quedado terceros. Ellos habían quedado terceros y por sorteo nos tocó la vuelta en casa. Y fuimos al campo del Hospitalet, nos clavaron 3-0, pero 3-0 sin despeinarse. O sea, diciendo, parecían aviones. Yo aquello, además, un campo de césped artificial de ya nueva generación, no habíamos pisado ni, porque aquí todavía o eran de moqueta o eran de estos de caucho, allí, o sea, parecía como un césped natural, algo que a día de hoy así se ve más, pero no. Nos pusieron, me acuerdo, un sábado a las 12 de la mañana, un domingo a las 12 de la mañana y un calor para morirse. Pero bueno, 3-0. Y a la semana siguiente jugábamos en casa, claro, obviamente nadie daba un duro entre que éramos el Santañí y ellos eran el Hospitalet y venían con un 3-0, pues tú imagínate. Pero bueno, dijimos, ya veremos, vamos a ver qué pasa. Teníamos la baza de nuestro campo, que como te he dicho era moqueta. Ellos, antes de habernos ganado ahí 3-0, habían solicitado para venir un día antes y entrenar el campo. Después de ganarnos 3-0 dijeron que no, que venían el mismo día y ya no entrenaban. Supongo que se vieron ya con la eliminatoria superada. Y nada, empezamos el partido. Nosotros en casa éramos muy fuertes, sobre todo en los primeros minutos, y sabíamos que, hostia, si los podíamos pillar, pues porque estuvieran relajados, total, al descanso nos clavamos 2-0. Bueno, el entrenador Damián no sabía ni dónde tenía que meterse, además le habíamos hecho la broma entre todos antes. Oye, ¿te imaginas que remontamos y venimos al descanso y vamos ganando y tal? Y con Dios, y aquello se dio. Y nada, imagínate. Claro, por el pueblo empezamos el partido, igual había 70, 80 personas en el campo. Ya cuando salimos la segunda parte, porque además en aquel momento lo daba, hay un periodista aquí que es Santañí Radio, no sé si lo conoces, lo transmitía el partido y tal, se fue corriendo la voz y el campo se empezó a llenar. Y en el 2-0 la segunda parte, en el minuto 90, en un córner al segundo palo, pum, metemos el 3-0 a la prórroga. Bueno, aquello ya... el campo se llenó, yo no sé de dónde salió la gente, no sé de dónde salió tanta gente, pero yo no había visto nunca tanta gente en el campo de Santañí. Cuando empezó el partido ya éramos, ya te digo, 100 personas, como mucho. En la prórroga, primera parte de la prórroga nos expulsan un jugador, segunda parte de la prórroga nos expulsan otro jugador, o sea, acabamos jugando con 9 y llegamos a los penaltis. Tú imagínate, ellos no sabían dónde tenía que meterse y nosotros pues imagínate. Pues nada, nos jugamos a los penaltis. Yo creo que debe ser la primera tanda de penaltis, no sé si la primera y única, jugándome algo, me refiero que no sea un torneo amistoso, porque eso no lo cuento, pero a nivel de competición yo creo que ha sido la única tanda de penaltis la única tanda de penaltis que he jugado en mi vida a nivel oficial. Y creo que empezábamos tirando nosotros. Y no sé si el segundo o el tercero nuestro falló. Y yo el siguiente lo paré. ¿Vale? Pero de entonces empezaron a meter penalti, unos penaltis, tanto ellos como ni la olíamos los porteros. Yo te digo, no era mi especialidad, pero es que estaban bien tirados. Total que claro, nosotros éramos 9 y llega el 9 y me toca tirar a mí. Y tenía que tirar yo. Y luego tenía que tirar a su portero, porque en la tanda de penaltis, aunque ellos fueran 11, solo podían venir con 9. Es decir, si yo tiraba el 9 como portero, tenía que tirar él también. ¿Vale? Entonces yo tiro mi penalti, chuto y meto gol. Y luego me tocaba parárselo a su portero. Entonces, el árbitro ya nos había avisado un par de veces a los porteros, pero bueno, te explico. Tira el portero y yo la paré. Claro, todo el mundo, pues imagínate, una invasión de campo, ahí el partido se había acabado y en eso que el árbitro empieza a pitar, no vale. No vale, ¿qué pasa? No vale. No, que te has adelantado. La norma esta que hay ahora, que te miran con lupa y tal, pues decir, la verdad, yo he visto el vídeo después y es verdad que te adelantan, pero el tío tuvo las santas narices en campo nuestro lleno, o sea, ese hombre se jugó la vida, porque por aquellos entonces, o sea, yo recuerdo, en el campo de Santañés he estado alguna vez, bueno, no sé, no hay grada detrás de las porterías, no hay grada, hay una pared, entonces estaba todo el mundo ahí detrás pero con los pies metidos en el área pequeña, la gente, el presidente nuestro, Bernat Picó, que en paz descanse, que falleció hace un par de semanas. Yo tengo la imagen de luego seguir la tanda de penaltis y mi presidente estaba pisando el área pequeña. O sea, tú imagínate la situación. Pero el tío que no, que el penalti que no tal, se para el partido en unos momentos, pues tú imagínate hasta que saliera de todo el mundo del campo y seguimos tirando. Y no sé si la tanda acabó, yo qué sé, 15-16 o algo así. Pero es que tiraban increíble.
Y el último de ellos, hubo uno que lo tiró fuera, y a partir de ahí, pues imagínate, se desató la locura. Pero siempre lo cuento, como te he comentado de la selección española, ahora cuando vayamos al Baleares, el ascenso con el Baleares a segunda vez, pues también. Pero sin que fuera un ascenso ni que fuera nada, claro, venir tú de un 3-0 contra un equipo como el Hospitalet, con la épica que tuvo aquello, un equipo como el Santanyí, pues tú imagínate, la fiesta que se montó allí fue increíble. Y el árbitro tuvo la suerte, yo creo que ganamos nosotros, pero si no, le hubiera costado llegar al vestuario cuando menos, porque había que ser muy valiente para, además, esa jugada no la protesta nadie. Ellos, cuando yo paro el penalti, ellos cabeza abajo y nadie protestó. Pero tú imagínate. Vale, y te marchas al Baleares. Después de ese año, yo estaba muy bien en Santanyí. Pero es cierto que, pues bueno, no dejaba de ser Santanyí, y yo siempre fíjate, que yo siempre jugaba en las categorías inferiores del Mallorca y tal, pero siempre me ha tirado algo el Baleares, y siempre tuve esa de, coño, quiero jugar en el Estadio Balear, coño, siendo de aquí de Mallorca. Además hubo uno de los años de segunda B, fue el último año que te dije que no me fue tan bien, que coge el Baleares Nico López y me llamó, y yo ya lo tenía palabrado con él, pero me salió otra opción y enredé este último año que no me fue bien, ¿vale? Que al final, pues a lo mejor me tenía que haber venido. Pero siempre me había quedado un poco con ese gusanillo de jugar en el estadio. Claro, yo aquí ya, pues, el hecho de venir de jugar de fuera, de jugar en el equipo de Santanyí, pues más o menos en tercera división me conocía bastante gente, y creo que encima, lo que te comentaba de antes de la experiencia, creo que eran mis mejores años. Ya cuando me fui acercando a los 30, 28, para un portero es la edad de madurez, que es la edad en la que tú ya dices, me importa 3 cojones fallar, me da igual. Es decir, yo antes fallabas y ya estabas todo el partido pensando tal. No, pues ya cuando aquí es una madurez, cuando has vivido todas estas experiencias que yo te he contado, pues a mí, o sea, jugar en el Santanyí, pues oye, bien, pero que ya te restas esa presión. Por eso se dice que la edad de un portero, pues que hoy en día tampoco, porque mira, los porteros jóvenes hoy en día, pues son porterazos, pero sí es cierto que yo disfruté o empecé a disfrutar de jugar, y cuando digo disfrutar es, pues eso, a quitarte esos nervios del salir, al estar en el campo o al haber fallado y decir, hostia, si vuelvo a fallar, te lo quitas, eso te lo va quitando la edad de la experiencia. Y son los años que yo más he disfrutado por eso, y los que mejor rendimiento creo que sacamos. Por eso te decía que si yo en mi época, por ejemplo, de Granada hubiera tenido esa templanza, o ese saber lo que era el fútbol, no solo deportivamente, sino en general, me hubiera ido mucho mejor. Si ahora volviera atrás con lo que sé, seguramente hubiera estado, no sé si hubiera llegado, pero hubiera tenido muchas más opciones de llegar al fútbol profesional, seguro, pero segurísimo, porque pues eso, porque lo ves como diferente. Yo para aquel entonces ya tenía mi primera hija, ya pues como que el fútbol pasa más a un segundo plano, es decir, le das más valor a otro tipo de cosas, el trabajo, y como que te permite jugar más relajado, y eso hace pues que si encima tienes condiciones o tienes cualidades, pues no te reste ese puntito que te puede restar esa falta de experiencia o ese nerviosismo. Entonces eso, me llamó el Baleares y me supo mal por el Santanyí, porque pues eso, ya era mi 4ª temporada allí, y bueno, de hecho te contaré, luego volví otro año precisamente por eso, pero me llamó el Baleares y vi que era el momento. Además, claro, también Santanyí, ir a entrenar a Santanyí 4 veces por semana, es verdad que hacíamos cochada con compañeros, ya te haces amigos y se lleva mejor, pero bueno, a nivel de tiempo te quita mucho tiempo. Yo ya te digo, tenía a mi hija, pues quería pasar un poco más tiempo en casa, y era una de las, además nos vinieron un proyecto un poco más profesional, entrenábamos a las 4 de la tarde, incluso entrenábamos los sábados, y cuando me llamó me acuerdo, me llamó bien, en aquel momento el presidente era Fernando Crespi, era cuando lo llevaba, estaba Tolo Kursak, que tenía la empresa Steinberg Fútbol, que traía a los chicos estos de Nigeria, y bueno, en definitiva era que ponía un poco el dinero, y el presidente era, perdón, sí, Fernando Crespi, era Fernando Crespi. Estaba por ahí también Fernando Miró, directivos y tal, y me llamó un directivo, Palmer, y me acuerdo que me dice, no, soy el Palmer del Baleares y tal, y lo primero que le dije, digo, me cago en Dios, me iba a retirar y pensaba que no me ibais a llamar nunca, me cago en la leche. Y nos pusimos de acuerdo enseguida. La verdad que además se veía que era un proyecto para... Ellos venían de bajar de segunda B, que bajaron de segunda B, y querían volver a subir como fuera. Y hicieron un buen equipo con chicos de fuera, como te he comentado, vinieron 5 o 6 chicos nigerianos,
Y luego pues, cogieron un poco lo mejor de la isla, lo mejor de cada casa y se hizo un buen equipo. Y empezamos la liga con un entrenador que era Pere Mariano. Creo que fue un poco puente porque luego, no sé si lo echaron, creo que perdimos un partido y lo echaron. O sea, fue algo que tú dices, ostras, es verdad que el Baleares te devora, pero coño. Y en ese momento ficharon a Ángel Pedraza, que Ángel Pedraza era una persona que había jugado en el Fútbol Club Barcelona y pues un entrenador con experiencia que tenía las cosas claras y tal, y vino y creo que es de los mejores, si no el mejor, de los mejores o los entrenadores que han tenido más influencia en mí a la hora de ser entrenador, y fue un año muy duro porque nos hizo entrenar muchísimo. Yo claro, ya con 32 años o 30 y pico años, que me hicieran entrenar un sábado por la mañana, cuando pues yo venía de Santanyí, mis entrenitos, tal, una cervecita después del entreno, y de repente verte otra vez en el... Y dije, joder, pero mereció la pena deportivamente porque el equipo fue como un tiro. Ganamos la Liga, quedamos campeones a falta de unas cuantas jornadas, ganamos la Copa Federación a nivel de aquí, que en aquel momento las ganamos la final al Mallorca, que siempre Mallorca B y tal, pues que ellos estaban en segunda B y ganamos la Copa Federación, y luego nos tocó el Tudelano. Aquí ya era por eliminatoria, había la eliminatoria de primeros, con la vuelta fuera, y nos tocó el Tudelano, que bueno, pues era un equipo bien, pero no tuvimos mala suerte en el sorteo, creo, para un poco lo que había. Y ganamos en casa 1-0. Coño, Ernesto, lo tuviste por aquí, metió el gol. Pues ahora estaba pensando, digo, será el partido ese que marca Ernesto. Marcó Ernesto de cabeza en una falta lateral. Partido muy... Yo creo que me chutaron una vez. Yo creo que tuve que hacer una parada dentro del partido. Típico partido de playoff, que... Mucho respeto, partido de ida. Por aquel entonces los goles fuera de casa valían doble. En caso de empate, claro. El irte de aquí con un 0-0 ya era bueno. Pero claro, la segunda parte creo que una falta lateral y Ernesto remata de cabeza y ganamos 1-0 y fuimos allí a Tudela. Pues imagínate, la gente del Baleares ya el día partió en casa, el campo prácticamente lleno, no sé cuánta gente habría, pero esto antes de la reforma, el campo por aquel entonces pasábamos pena de que se viniera abajo y era césped artificial, no era todavía césped natural. Pero claro, imagínate, jugar en el Baleares en casa, un playoff con toda la gente que había, pues fue una auténtica chulada. Y luego fuimos a Tudela, pues eso también, la movilización por parte del club, viajaron no sé, 400 o 500 personas de aquí, teníamos allí una grada, además ya era un campito que estaba bastante bien, y allí empezamos el partido, o sea, nos pasaban por encima, pero allí sí que campo de césped natural, campo grande, también un partido creo que era a las 12. No entramos bien, y la primera parte ya fuimos 1-0 y la segunda parte en un córner nos remataron, creo que el primer palo, y nos meten el 2-0 quedando, qué sé yo, 15 minutos o minuto 70 o minuto 75, y ahí estábamos eliminados. Y uno de los chicos de estos nigerianos que tenía, Rafael, hizo una jugada dentro del área y el árbitro hicieron penalti, pitó penalti, que también por aquel entonces era penalti, pero cuando tú ibas a jugar este tipo de partidos fuera de casa en un playoff era complicado que te los pitaran el penalti, lo metimos y luego a sufrir. Y luego recuerdo pues también de los mejores momentos, o seguramente la mejor parada que he hecho en mi vida fue en ese partido, que todavía cada vez que voy por el campo del Baleares o cada vez que veo a alguien balearico me recuerda la parada de Tudela, que es un balón que se le queda botando a uno entre el borde del área y el punto de penalti y le pega un empalme, y yo no sé cómo cojones, no sé si por intuición o por lo que sea, tiré arriba y saqué una mano que, bueno, creo que ha sido seguramente de las mejores paradas de mi vida, y a los pocos minutos pito el final del partido, y que mucha gente siempre me dice, no, pues tú paraste un penalti en Tudela. Y yo, no paré un penalti. Fue una parada, pero fue pues eso, muy significativa, que eso sí, lo tengo el partido grabado y eso, y joder, fue muy chulo, pero luego imagínate, celebrar el ascenso y en cuanto pitó el árbitro, pues sí, no seguía la grada con toda nuestra afición, pues fue también un momento espectacular. Y bueno, a día de hoy es el último ascenso que tiene el Baleares. Todavía no he podido volver a ascender más, pero sí, fue un año de muy grato recuerdo, y eso, muy buenos compañeros, Ernesto, Andrés Gistó, Óscar Navarro, que es el segundo de Contreras en el Andrea, Nacho Azcona, que era muy amigo mío, Esteban de central, que luego jugó muchos años ahí en el Pau Pomar,
he jugado muchos años también en la Peña Santa Eulalia, en Ibiza. Teníamos un Edu Moral arriba, teníamos un equipazo, era un equipo hecho para subir y se cumplieron todos los objetivos, además ya te digo, de una manera brutal. Y decides retirarte, ¿no? Sí, ese año decido retirarme, tenía la opción de seguir en el Baleares, ¿vale? A mí me llama el presidente, no me acuerdo, estaba de vacaciones, no sé, estaba por la península de vacaciones y me llamó que querían que yo siguiera y me hicieron una buena oferta, un buen contrato. Yo por aquel entonces, ya te digo, ya trabajaba por las mañanas, pero el equipo querían profesionalizarlo y querían entrenar por la mañana, ¿vale? Entonces yo no tenía que dejar mi trabajo. Yo tengo un buen puesto de trabajo que a día de hoy aún conservo. Y le dije, Fernando, digo yo, si vais a entrenar por la mañana no puedo porque no, ni me voy a pedir una excedencia ni me voy a tal. Además yo he jugado en segunda B ya unos años, ya sé lo que es, y a lo mejor no hubiera jugado pues tendría esa ilusión, pero yo venía donde venía y bueno, y creo que yo no sé si nos ofrecieron la renovación solo a 2 o 3 jugadores, muy pocos jugadores nos ofrecieron la renovación, muy pocos porque luego al año siguiente, de hecho, no se queda nadie. No sé si se queda Esteban, el único, pero no se queda nadie. O sea, bueno, los chicos estos de Inverfútbol sí, que venían a concursar, pero de los jugadores mallorquines dudo si se quedó Esteban, no recuerdo a nadie. Y me lo dijo el presidente, dice, vais a quedar 2 o 3, no, solo vamos a ofrecer la renovación a 2 o 3. Y yo le dije, digo, Fernando, me sabe mal, pero no porque ya te digo, ya había jugado en segunda B, yo tenía claras mis preferencias, esto me pilla ya con 31 años, digo yo. Pero tuve la opción de seguir y no quise, y ahí pues fue tan duro ese año, lo que te comentaba, a nivel de entrenamientos, a nivel de sábados, a nivel de tal, que dije, mira, ya está, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Y tenía claro retirarme. Pero al año siguiente, o sea, la temporada siguiente, sí, estoy una temporada sin jugar, la siguiente se va Damián Barceló del Santanyí y lo coge Joan Mas, que era un chico, aparte que es amigo mío, le había hecho de segundo entrenador muchos años y bueno, me piden el favor a ver si quiero ir allí y echar una mano y ser el portero y tal y cual. Me costó mucho porque yo te digo ya acomodado y tal, pero bueno, digo, al final la cabra tira para el monte y dije, pues bueno, me veía para jugar todavía físicamente, me veía que podía aportar y decidí hacer un año más, y del cual no me arrepiento porque fue un año, además no hicimos playoff, pero hicimos una muy buena temporada, coincidí con varios excompañeros que yo había tenido y ahí ya sí que decidí ya esa temporada poner punto final, porque además yo ya tenía clarísimo ya de hacía tiempo que ya me había matriculado en los cursos para hacer el carnet de entrenador y tenía clarísimo que quería ser entrenador y ya pues, era como algo incompatible, porque es decir, ya trabajo, familia, carnet de entrenador y jugar era inviable. Entonces dije, me centro en ya en lo que es el ser de entrenador, y creo que tenía 32 años, que ya te digo, por físico y por cómo yo me encontraba y un poco el nivel que había en ese momento, podía haber seguido jugando, pero también coincidió un poco ya, el nivel de la tercera fue bajando, vino la crisis del 2010 y ya no había tanto dinero en los clubes, ya los proyectos no eran tan atractivos, no te compensaba tanto, entonces vi que era el momento de poner punto final y tampoco me arrepiento, pero te digo que podría haber jugado algún año más, seguramente. Además un portero con hasta los 35, 36 años, si te mantienes bien físicamente puedes jugar, pero ya te digo, lo decidí ahí y bien está así. Y empiezas en el juvenil, ¿no? Del Santa Catalina. Yo sé, pues justo después de retirarme me matriculo en el curso de entrenador, el nivel 1, y pensando que me iba a dedicar solo a sacar el carné, pero justo yo creo que era en septiembre, octubre, no sé, acababa de empezar la liga. El Santa Catalina se queda sin entrenador en el juvenil. Yo, el presidente del Santa Catalina y su hijo, Juan Carlos Colón, pues han jugado toda la vida conmigo, de mi quinta, son amigos míos, y me piden el favor, por aquel entonces, bueno, creo que ahora también, mientras estás matriculado en el curso, te pueden hacer ficha de entrenador y tienen el juvenil preferente, que el entrenador, por motivos laborales, tiene que dejar el equipo y se quedan colgados llevando 6-7 jornadas de liga, no sé lo que llaman. Bueno, estaba recién empezada la temporada y me piden el favor y bueno, pues ahí, pues eso, con las ganas de entrenar y tal, pues me tiro un poco a la piscina y sin tener ningún tipo de experiencia, porque no había tenido ningún tipo de experiencia, tengo la oportunidad de coger un juvenil preferente, que además eso, con la temporada empezada ya con 6-7 jornadas y voy alternando
me viene bien por el tema de los horarios, porque se entrenan, le propongo entrenar a las 4 de la tarde y así yo puedo ir a las clases de entrenador. Y nada, pues me meto en el mundo diferente, a entrenar y sobre todo, pues eso, en fútbol base, que tampoco tenía intención de entrenar fútbol base, pero bueno, siempre hay que tener un paso y hay que... Coño, hasta Xabi Alonso ha entrenado creo que infantiles en el Madrid, es decir, o sea que es un paso normal y bueno, ya veo el juvenil como algo lo más próximo al amateur, ya no es un niño, porque a lo mejor por mi manera un poco de dirigirme a los jugadores o de entrenar, pues soy un poco más brusco, a lo mejor levanto un poco la voz, pues sí que a lo mejor pues un infantil o un cadete de primer año, pues a lo mejor no le puede sentar un poco... O le puede sentar diferente que a un chico que es juvenil, que ya pues está, pues incluso ya hasta le viene bien que de vez en cuando le estires un poco las orejas para ya prepararlo para lo que le viene en el fútbol amateur. Y nada, me meto ahí, pues eso, como una experiencia nueva, de total aprendizaje, sin tener ni idea de manejar un grupo, sin tener ni idea de táctica, sin tener ni idea de nada, salvo lo que has aprendido como jugador, que es completamente diferente a lo que luego te encuentras o te enseñan en la escuela de entrenadores, pero al final ni siquiera la escuela de entrenadores. Te vas haciendo entrenador a medida que vas pasando los años. Pues igual que, como te he dicho, de jugador, que empecé a disfrutar a los 28 años, pues llevaba 20 años jugando. Pues de entrenador, pues un poco lo mismo. Necesitas un poco ese recorrido para poder ver dónde está tu nivel y para poder pues ya pues encontrarte sobre todo más cómodo. Entonces yo empiezo pues un poco con la referencia de los entrenadores que yo había tenido, un poco lo que había buscado, pero sin tener una idea clara de modelo de juego, sin tener una idea clara de si me gusta más atacar o defender. Pues eso es un poco como no experimentas, porque tampoco experimentas, porque al final pues quieres obviamente tener resultados, además había que salvar la categoría. Pues oye, pues aprendizaje por error. Y un poco lo que te iban enseñando en la escuela, y cada semana pues eso. Y ya pues a medida que va avanzando la temporada, pues ya vas viendo un poco, vas conociendo a los jugadores. Es cierto que el hecho de ser jugador o el ser exjugador, que ese siempre ha sido un debate muy grande, donde pues eso, sobre todo el fútbol, el nivel de fútbol profesional, muchos se quejan de que si no has sido jugador a día de hoy ya no te llaman como entrenador y tal. Yo no creo en eso. Lo único que sí te podría decir es que la experiencia que te da la convivencia del vestuario, de haber estado en vestuarios como yo, en el Castellón, en el Granada, incluso en el Baleares o en la selección española, pues esa experiencia o esas vivencias que tienes a nivel de vestuario, del comportamiento de los compañeros, el tuyo propio, pues eso sí que a lo mejor es seguramente la única ventaja que puedas tener respecto del que no ha jugado a fútbol a cierto nivel. Ya te digo yo que seguramente el que no ha jugado a fútbol de cierto nivel se ha preparado mucho más que nosotros, estoy completamente seguro, porque nosotros, pues te digo, el hecho de, yo lo pensaba y yo me lo creía, que el hecho de haber jugado a cierto nivel pues me daba ya, no el carnet de entrenador, pero sí me daba como un plus que al final no es. Y te llevas una hostia de realidad brutal cuando te crees que tú ya lo sabes todo, cuando en realidad no tienes ni puta idea. ¿Por qué no? ¿Vale? Yo una de las cosas que digo siempre que hablamos de fútbol o que tenía alguna entrevista, si me preguntasen qué cambiaría de cuando había sido jugador, ahora que he sido entrenador, qué cambiaría de todos esos años que era como jugador, siempre digo lo mismo. Es decir, yo siempre me considero un jugador de club y un jugador de entrenador, ya te lo he dicho antes, pero aún así ha habido momentos en mi carrera donde he sido egoísta, momentos en mi carrera donde no he tenido la suficiente empatía con el entrenador, porque hasta que no eres el entrenador no tienes ni idea de lo que es ser entrenador. Entonces yo hay cosas, no cosas de las que me arrepienta, pero sí situaciones y comportamientos que hubiera intentado ya por mi parte o por parte de compañeros haber corregido, porque el jugador tengo un buen amigo, muy buen amigo que se dedica a esto también, y siempre me decía lo mismo: los jugadores son tontos y egoístas, y es la mayor verdad que hay en el mundo. Y yo he sido tonto y he sido egoísta sin ser de los que más, pero hay alguno que no te lo acabas. Entonces eso es lo que te comento. Si volviera a ser jugador a día de hoy, todavía ayudaría más a mis entrenadores y sería mucho más empático. Por eso, porque te das cuenta que el entrenador está solo. O sea, tú juegas a fútbol, llegas al entrenamiento como el que llega a trabajar, ficha, haces tu entrenamiento, sales, fichas y hasta mañana. El entrenador no. El entrenador son 24 horas. Es decir, un jugador, haces un mal partido, pierdes, o como portero pegas una cantada y estás un día... El primer día no duermes, el segundo ya llega al entreno y tal. El entrenador, hasta que no pasa el siguiente partido, o hasta que no gana el siguiente partido, o hasta que no salen las cosas bien del siguiente partido,
Estás una semana jodido, 2, 3, ya va a estar 10 semanas jodido. Eso te va consumiendo y eso un jugador no lo padece. No en el fútbol profesional, que seguramente tiene que ser mucho más exagerado. Yo cuando veo el desgaste de entrenadores, pues tiene que ser brutal. Es cierto que ellos, pues obviamente, pues tienen la vida resuelta, pero da igual. Al final el entrenador es un poco la presión intrínseca que te metes tú mismo, más allá de la que puedas tener por el club o por lo que sea el presidente de turno o por lo que sea, que ya hablaremos. Pero ya el simple hecho de tú verte como un entrenador y fracasar es brutal, porque no solo estás fracasando tú como individuo, estás fracasando con 25 tíos que tienes en un vestuario, estás fracasando con X directivos, con un presidente, con un director deportivo, con una afición. Y eso no eres consciente hasta que no eres entrenador de cierto nivel. Entiendo que esto cuando entrenas un Benjamín, un prebenjamín, un alevín, seguramente no pase, porque eso tienen otra labor, que no es más el competir, sino el formar. Cuando llegas a una categoría como un juvenil, cuando ya entrenas en fútbol amateur, tú dices, hostia, sobre todo si eres una persona exigente, dices, yo recuerdo el primer año que ahora llegaremos cuando me dan el Santañí en tercera división, no puedo fracasar aquí. Yo la presión que me metí ese año, que ahora hablaremos de eso, fue brutal. Pero a lo que iba, lo que te decía, te das cuenta de lo que sufre, de lo que padece y de lo que tiene que currar un entrenador, te das cuenta cuando tú tienes el papel de entrenador. No segundo entrenador, yo he estado de segundo entrenador, estuve con Nico López, no es lo mismo, sufres, pero no tiene absolutamente nada que ver. El entrenador, toda la responsabilidad del club, de toda la estructura recae en los hombros del entrenador siempre. De hecho, pues, al final cuando no fallan los resultados se va el entrenador, no se va el director deportivo, no se van los jugadores, no se va el presidente, salvo casos excepcionales. Entonces eso pues te vas dando cuenta y creo que me vino bien esa fase de juveniles, porque es cierto que llegas y no quieres fracasar, pero yo la presión que tuve cuando cogí el juvenil de Santa Catarina no fue la misma que cuando cogí el Santañí, que era mi primera experiencia como primera entrenador en tercera división, no tiene nada que ver. Pero aún así tú ya te metes esa exigencia y aún así tú ya sabes un poco por dónde quieren ir los tiros. Y es cierto que creo que fueron 4 temporadas completas llevando el mismo equipo, con lo cual hubo chicos que los entrené 3 años, algunos no. Pero claro, yo de la evolución que tuve del primer año al último fue brutal. O sea, fue brutal. Yo pienso cosas o ejercicios que hacía el primer año que estaba de entrenador y decía, menudo calamar. O sea, pero ¿dónde vas haciendo esto a los niños? Y claro, pero eso te lo va dando un poco la experiencia. Por eso creo que fueron muy buenos y que el hecho de haber pasado, pues te he puesto el ejemplo de Xabi Alonso. Ayer lo veía en una entrevista, decía, dice, yo antes de fútbol profesional quiero saber lo que es estar en un vestuario, quiero saber lo que es un manejo de grupo, porque yo no sé lo que es eso. Pues oye, un infantil, un cadete, un juvenil. Y ahí empiezas a tocarlo y ahí empiezas a ver que ya no son jugadores, que son personas. Y en edad juvenil más, cada uno de su padre y su madre, cada uno con sus problemas, que si me ha dejado la novia, que si ahora he perdido el autobús, que si ahora el no sé qué tal, tengo exámenes. Entonces, claro, empiezas a tratar situaciones que tú como jugador no sabías ni que existían. Y eso es tremendamente jodido por eso, porque son 24 horas y es una tralla. Pero por otro lado, muchas veces pienso, y eso siempre me regaña mi mujer, pero coño, es que siempre acabas pasándolo mal, pero sí, pero es como una droga de la cual no puedes salir. Pues a decir, yo este año no voy a entrenar. Yo llevo 3 años diciendo que no voy a entrenar, y los 2 últimos me he metido en el Inter Manacor, descendido ya en diciembre, en el Campos, medio descendido también en diciembre, y ahora este año que tampoco quería entrenar me vuelvo a pillar un juvenil preferente, que fue el primer equipo que entrené después de la trayectoria. ¿Qué sentido tiene esto? Me decía, coño, pero esto no es un paso atrás. Digo, un paso atrás. Yo quiero entrenar y quiero disfrutar. Y ahora mismo, pues ya llegaremos. Creo que el fútbol amateur ha llegado a un punto donde es muy difícil disfrutar, salvo que entrenes al Poblense o el Andratx o a lo mejor el Playas, pero el resto de equipos son para pasar penurias deportivas y extradeportivas, por lo que te he comentado, de que el jugador es tonto y egoísta. Entonces, y sobre todo, poco comprometido, que al final es un poco lo que te lleva a todo, ¿vale? Esto en juveniles no pasa. Y en juveniles podían tener problemas los chicos y tal, pero oye, tú veías ahí, tú le hablas a un juvenil, que de hecho por eso he aceptado entrenar otra vez a juveniles, porque además lo vamos a hacer bien, porque no soy el calamar que era el primer año y soy mucho mejor entrenador y sé que voy a transmitir mucho más, pero tú le hablas a un juvenil te mira a la cara, y tú cuando hablas con alguien
tú ves si transmites o no. Y hoy en día ya hay jugadores en tercera división que... ¿Pero tú qué me estás contando? ¿Tú quién eres? Un tío que viene de jugar juvenil autonómica, ¿eh? No te estoy hablando de un tío de Marcos de la Espada que haya jugado donde haya jugado, que de cierta manera, pues, y dices... Pero, ¿dónde has empatado tú para no hacer caso a tu entrenador? Sea quien sea Linares, Nico López o Carlos Martínez, el que sea, da igual. Esto es un poco... En lo que se está convirtiendo y en lo que hace que te merezca un poco menos la pena el entrenar, porque si luego encima, yo te digo, coges un equipo como estos que sabes que cada 4 partidos ganas 3, oye, se lleva mejor ahí la sarna con gusto, no pica, ¿no? Pero cuando encima cada semana, pum, y tienes que levantar, claro, es más difícil convencer al jugador. Si ya de por sí el jugador no se deja convencer, pues imagínate. Y esto en juveniles no pasa. En juveniles todavía puedes transmitir un poco más. Y yo de esos años, pues eso, veía a los chicos y acababan el tercer año, oye, Javi, gracias, he aprendido mucho contigo. Y yo decía, pues macho, no sé qué has aprendido, porque yo todavía no soy entrenador, pero oye, pues gracias. Pues solo eso ya vale mucho más la pena que otro tipo de situaciones que hoy en día el fútbol amateur es mucho más difícil que te den. Además, yo he tenido la suerte ya de entrenar años en tercera y que era mi sueño, lo que yo pretendía en mi momento, mi tope que veía, porque sé que también tengo, igual que como jugador, pues como entrenador tengo mis limitaciones y las tengo claras y oye, pues haré lo que me guste y como me guste. Pues esos 4 años para mí fueron muy buenos porque además hubo una evolución y hubo un crecimiento brutal por mi parte del primer al último año. Y luego, pues a partir del 4.º año ya sí que yo tenía claro que quería entrenar fútbol amateur, entonces ya comuniqué al club de no seguir y hasta ahí acabamos en Santa Catalina. Y te marchas de segundo Nico López, ¿no? Sí, yo ese año acabé el último nivel de entrenador, creo. Nico era profesor, además yo siempre he tenido una muy buena relación con él, de cuando hemos jugado en contra, pues Nico es un cachondo, aparte de un cabrón, como contrario, pero es un entrenador que yo siempre he admirado, incluso antes de tenerlo. Y tú fíjate el cambio que hizo. Él tenía a Carlos Vicens, que ahora está de ayudante de Guardiola, y se le fue Carlos Vicens de Josetense de segundo entrenador y me dijo, oye tío, que coño, si no haces nada este año, y digo, wow. Y yo tenía ganas de entrenar, pero hablé con un par de amigos míos y me dijeron, oye tío, entre coger un preferente o irte de segundo un año con Nico, no te lo pienses. Y decisión acertadísima, porque aparte de conocer a una gran persona como es, pues un tío que lleva entrenando 30 años a ese nivel, pues imagínate. Yo siempre lo digo, creo que aprendí más que en los 3 cursos de entrenador juntos, porque a nivel ya no te hablo a nivel táctico, que también, pero a nivel de manejo de vestuario, a nivel de saber lo que piensa el jugador, a nivel de comportamientos, fue brutal ese año y fue un año de mierda, porque fue una temporada mala, equipo media tabla baja, Joseta venía de bajar de segunda B, el año ese que estuvo en segunda B, y fue un año que deportivamente fue malo, pero yo a nivel mío fue buenísimo por eso, por estar con una persona pues como el que se va de segundo de Ancelotti, a escala, digamos, a nivel de aquí, o el que se va segundo de Emery, ¿no? Pues para mí fue una muy buena experiencia y bueno, mantengo una muy buena relación con él y no me arrepiento para nada, al revés. Fue buenísima y tampoco lo vi como un paso atrás el hecho de hacer de segundo, pero es lo que te digo, es una posición mucho más cómoda. Yo veía lo mal que lo pasaba él y yo pues no me cuesta reconocerlo porque es que cualquier segundo pasa exactamente lo mismo. A ti te sabe mal ganar, a perder o tú quieres ganar. Pero lo que te he comentado antes del peso, de la responsabilidad esa que recae en los hombros, siempre es del entrenador. No es ni del segundo ni del preparador físico, el entrenador. Por mucho sentido de pertenencia incluso que tengas al club, da igual, ¿vale? Entonces yo lo veía lo mal que lo pasaba él y decía, hostia. Pero bueno, en cierta manera, pues también dices, coño, si lo pasa mal este tío, no lo voy a pasar mal yo. Un tío que lleva 30 años entrenando y que a día de hoy lo sigue pasando mal cada vez que hablo con él. Siempre está llorando. Pues entonces lloramos todos. Y nada, acabó ese año y tuve la suerte que después de esa temporada, pues el Santañí también cambió de entrenador y bueno, tuve la suerte y no. Es decir, yo en Santañí como jugador pues había tenido una trayectoria, tuve 4 o 5 temporadas muy buenas, siendo el capitán, con muchos amigos allí y oye, pues pensaron en mí para coger el equipo. Creo que fue el primer año que se hizo filialidad con el Baleares, que era un poco todavía... Estaba ahí un poco a caballo, pero ya empezamos así. Y tuve la oportunidad de
de plantarme ahí en tercera división mucho antes de lo que yo me esperaba y con la suerte de ser un club al que yo amo y siempre amaré por todo lo que me ha dado como jugador y ahora ya como entrenador. Y ni me lo pensé. Y me fui para allá y nada, ya me dijeron que sería un año difícil porque era un proyecto de filial, equipo joven, sub-23. Teníamos a un jugador que no era sub-23, pero tú imagínate, jugadores recién salidos de juvenil autonómica, división de honor, irte a competir en tercera división. Y fue un año, yo creo que ha sido no sé si el mejor, porque el año que subimos con el Murense es muy bueno también. Sí, yo creo que ha sido el mejor, porque fue un año muy, muy difícil. Tú imagínate, yo sin experiencia ninguna como primer entrenador en equipo amateur, con la presión no del Santañí, del Baleares detrás. El Baleares, pues eso, lo que hemos hablado, la presión que tienen con los resultados, ya no solo a nivel de primer equipo, a nivel de filial, a nivel de juvenil y tal, y con un equipo prácticamente nuevo, joven, con chicos que no habían jugado nunca en tercera o alguno que llevaba un año. Yo ni puta idea, sin experiencia como primer entrenador, pero eso sí, con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas y con toda la presión que yo me metí, que eso me hizo currar como un animal desde el primer día, ¿vale? Una pretemporada difícil, vienen jugadores, pues lo típico, no acabas de tener la partida cerrada antes de empezar la temporada y empezamos regular, que creo que de 13 partidos, 5 empates, 5 puntos, no habíamos ganado, 5 puntos, llevamos 12 partidos o 13 partidos sin ganar. Jugábamos en Manacor, el partido 13 o el 14, no recuerdo cuál era. Ya me comunica el Martí, el que llevaba el enlace entre el Baleares y el Santañí, que si no ganábamos ese día, pues tenían que prescindir de mí como entrenador. Pues imagínate cómo estaba yo. O sea, primera temporada mía en tercera división, en el club que más he jugado en mi vida, y que voy a fracasar y que me cago en 10. Y que si me echan de aquí ya no voy a entrenar nunca más en tercera división. O sea, yo esas 12 o 13 semanas creo que han sido las peores de mi vida a nivel de sentir que iba a fracasar, a nivel de sentir, hostia, mi sueño, tío, se va a ir a la mierda ahora y no lo habíamos hecho mal, habíamos hecho 5 empates, pero claro, los empates suman de 5. Entonces, si de esos 5 empates hubiéramos ganado 2 partidos, que se pudieron ganar, pues pero da igual, la realidad es que el fútbol es el fútbol y los entrenadores pues estamos ahí. Y me acuerdo que subí a Manacor, me vino a verme un amigo mío, que luego fue ayudante mío en Muro y en varios equipos. Y digo, tío, que sepas que si no ganamos ya, a la bajada ya no seré entrenador del Santañí. Hostia, no me jodas, tal. Digo, sí. Digo, me lo ha dicho el club y además digo, coño, es entendible. Es decir, el equipo el Baleares quería un filial en tercera división, no un filial que fuera a bajar a preferente. Pero lo que te decía yo esa semana, durante todas esas semanas, yo veía que el equipo creía y que el equipo crecía y que el equipo, por lo que te he comentado, que me da los jugadores y no te hacen caso, era todo lo contrario. Hacíamos sesiones de vídeo con una lista que teníamos los viernes y yo apretaba y tal, y los veías, tío, que decir, joder, cómo llego el martes después de haber palmado otra vez y decir que no, que hay que levantarnos, que el domingo tenemos un partido, que tenemos que ganar y tal. Y tú veías, pues eso, cosas como en otros equipos no he visto, que el equipo, hostia, estaba conmigo, ya no que estuviera conmigo, sino que creían un poco en el mensaje y que ellos creían en sus posibilidades y tal, ¿vale? Y nada, jugamos encima contra el Manacor, entrenador Pes Sansó, buen equipo. Y ganamos 0-1. Metemos un gol en la primera parte y acabamos ganando el partido 0-1. Yo habían pasado 20 minutos y no había podido entrar al vestuario todavía. Yo me quedé en el banquillo del campo del Manacor llorando como un niño pequeño. Creo que he llorado 3 veces en mi vida. Una vez fue esa. Y no tenía el valor de entrar en el vestuario porque, claro, yo no quería que nadie me viese, obviamente, que yo lo estaba pasando mal, o que yo lo mal que lo había pasado. Y al rato salió Chisco Garica, el capitán, a buscarme, tal, venga, vente para adentro y tal. Y ya me calmé un poco. Pero, o sea, ese momento, esa liberación que yo tuve de esas 12 o 13 semanas, eso yo no lo he pasado en mi vida, ni como jugador, ni creo que lo vuelva a pasar jamás. Pero ya te digo, más allá de la presión que me podía meter el alemán del Baleares de turno, que cuando ya hablaremos si quieres, o tal, era pues eso, el ver que yo pues podía fracasar como entrenador y yo decir, hostia, es que si yo hoy me echan de aquí es que me voy a mi casa y no quiero saber del fútbol jamás, nunca más.
porque yo había tirado todas mis fichas ahí. O sea, mucho peor que cuando era jugador. Y ya te digo, fue siempre cuando... Si me piden mi experiencia del mundo del fútbol, la que me ha hecho sentir fue ese momento en Capallera, sentado en el banquillo, llorando como un niño pequeño y resoplando. O sea, algo que ya te digo que como jugador es imposible que tú puedas sentir, porque jamás vas a llevar ese peso en los hombros del que te hablaba. Pero fue tremendo. A partir de ahí, creo que luego hicimos 17 puntos de 21. O sea, dinámicas, tío, puto fútbol, con los mismos jugadores, con el mismo entrenador, pero la pelotita quiso entrar y entró. Y fue, ya te digo, o sea, yo si me dijeran, escriben el momento más emotivo que has tenido, ni el ascenso al Baleares, ni debutar en la selección, ni hostias. Esa liberación que yo sentí ese día, no se la recomiendo a nadie, porque ya te digo, esas 13 semanas fueron increíbles. Y luego, ya te digo, fue todo como la puta seda. Yo crecí en confianza, que eso también, el equipo, pues tú eres el espejo al final. Y a mí lo que me costaba de esas semanas era llegar cada semana y decir, oye, tío, tenemos que levantarnos, que esto tenemos que sacarlos, tío. No. O sea, no por mí, sino por todos, coño, eran niños, porque eran niños de 20, 21 años. Eran niños y joder, que se lo hicieron. Por eso te digo que yo creo que esa temporada, mira que con el Murense fue chulo y ascendimos, pero esa temporada al final nos salvamos, faltando 6, 7 jornadas bien, con un equipo que pintaban bastos, la verdad. Vale, sales del Santanyí y te vas a Muro. Sí, bueno, después de esa temporada hacemos otra temporada en Santanyí, ya el equipo un poco más reforzado y bueno, durante la temporada ya hay problemas, ya las expectativas son otras, ellos ya querían intentar jugar playoff y el equipo no acaba de arrancar, estamos en media tabla, que no arrancamos, creo que es el año del COVID. Y a mitad de temporada yo a un punto de inflexión estaba un poco cansado de aguantar, aparte de la presión que yo me metía, pues también un poco la que yo percibía que me venía de fuera, y al punto de que llegué un día y les dije, digo, dejo el equipo, digo, es que esto es porque me estaba resultando ya una amargura por el hecho de esa obligación de tener que ganar cada semana, esa tal, no sé qué, al punto de que les presento mi dimisión y les digo, oye, si no tal, pues que coja el equipo otra persona y sin problema, pero yo no quiero seguir pasando. Ya me había bastado la temporada anterior como para esto. Yo ya estaba más maduro, ya sabía un poco lo que quería y que pues por suerte, por desgracia, no me callo y digo lo que pienso. No, porque ahora no encontramos un entrenador y tal. Y me acuerdo estar reunidos en el despacho con Patrick y con Joan Vic, sí, los tres. No sé si estaba Martí, también de Santanyí, pero bueno. Y les dije, yo sigo con el equipo con la condición de que de aquí a final de temporada no entréis ni un día más en el vestuario ni hagáis, o que a mí no me llegue ningún comentario del equipo, porque no. Es decir, yo quiero centrarme en entrenar y en que pues intentar sacar rendimiento a la plantilla. Pero yo si me llegan mensajes de fuera de que si estáis buscando entrenador, de que si Linares no vale como entrenador para Santanyí y tal, pues yo en esas circunstancias no podía entrenar, porque aparte, ya te digo, yo presión ya me basta la que me meto yo mismo. Es decir, no tiene que venir nadie a decirme y sobre todo nadie que yo considere pues que a lo mejor tenga un conocimiento del fútbol como puedan tener otras personas, porque no tenía por qué aguantar de nadie, pero menos de según quién. Entonces, por ahí pues tal, bueno, acabó la temporada, que no acabó la temporada porque se suspendió a falta de 10 jornadas o 12, creo que por el COVID se suspendió la temporada. Y un poco antes de verano ya me comunicaron que habían decidido pues prescindir de mí, que buscarían otro entrenador y listos. Y sin mayor problema. Yo creo que acabamos haciendo una temporada. Fue una pena porque cuando vino el COVID era cuando el equipo empezaba a tirar un poco para arriba, ya habíamos encadenado un par de buenos resultados, que a lo mejor la temporada la hubiéramos acabado más arriba, pero bueno, ya te digo, yo más prácticamente como siempre donde he estado contento con mi trabajo y he sido que los resultados pudieron ser mejores, por supuesto, pero bueno, también muchas veces si el entorno no ayuda es más complicado porque al final generas dudas, no solo el entrenador, los jugadores también acaban percibiendo esto, el vestuario acaba percibiendo que a lo mejor pues hay un poco, no hay entendimiento del todo, no hay confianza, entonces eso al final va en perjuicio del grupo y del entrenador, que te resulta más difícil cuando tú no te sientes completamente respaldado por una directiva o por un club. Es más difícil llegar a los jugadores, es más fácil que se te puedan revelar, que no es que fuera el caso, pero me refiero que no es lo mismo, ¿Y cómo es esos
2 años o 3 en el Muro? Bueno, pues el Murense lo mismo de siempre. Pues yo había entrenado en tercera división, te ha llamado el presidente, no, ¿y tú querrías entrenar en preferente? Digo, yo, como siempre, como te he dicho antes, yo quiero entrenar. Y a mí me da igual si os interesa de vosotros, y el proyecto me convence, me convence. Ellos venían de haber estado en tercera división hacía un par de años, creo. No, ese mismo año. Bajaron de tercera división. No, en el año anterior, vale. Y bueno, venían de un año tal y lo típico, pues bueno, un proyecto, pues lo bueno que tenía es que había jugadores, había muchos jugadores del pueblo, jugadores que ya llevaban años allí o que habían subido al fútbol base, con lo cual, claro, yo la preferente la conocía menos, la zona aquella tampoco. Un equipo que no pagaba, no podía llevar jugadores de Palma porque sin que ni siquiera les pagaban la gasolina, pues era complicado. Pero era una comarca donde pudimos hacer un equipo majo. Esto fue la temporada del COVID, se lo comentaba antes fuera de cámara. Fue una temporada muy buena, claro, ellos ya me venían, pues yo ya entré como un entrenador que venía de categoría superior, eso para mí ya era un plus, el hecho de que vieran que venía un entrenador que llevaba varias temporadas en tercera división. Y pues mi mensaje caló desde el primer día. Allí vi gente con ganas de aprender, con ganas de dejarse entrenar, que al final eso es lo más importante, que el jugador quiera dejarse entrenar. Y como te comentaba fuera de cámara, fue el año del COVID, era un año donde pues no se podía salir, no se podía ir a los bares, entonces ¿qué nos quedaba a todos? Pues un poco el deporte, el fútbol, que podíamos jugar, íbamos allí con la mascarilla, pero luego te la quitabas para entrenar, la dejabas en el banquillo. Ese año estuvimos sin vestuarios, pero los jugadores no tenían otra preocupación más allá que la del fútbol, no tenían distracciones porque no se podía viajar, no podían ir a sitios. Entonces, la categoría preferente es un nivel por debajo de la tercera división cuanto a nivel de compromiso, pues que los jugadores no cobran, entonces es más complicado conseguir un grupo más comprometido, pero a mí me resultó mucho más fácil por el hecho del COVID, porque ya te permitía, el ir a hacer deporte te permitía salir de casa, no solo ir a trabajar y casa. Entonces, pues bueno, conseguimos durante todo el tiempo que estuvo parada la competición que no se pudo jugar por el COVID, fue cuando entrenamos muchísimo, entrenamos muy bien. Creo que eso nos dio un plus a nivel físico con respecto a otros equipos que a lo mejor pues en esos meses o esas semanas que nos entrenaban se relajaron. Nosotros desde el primer momento fuimos a full y sin comernos ni beberlo, pues a diferencia hasta que te comentaba el Santañí, un equipo que empezó con una dinámica muy positiva y poco a poco fueron creyendo en que, oye, hostia, estamos allá arriba. Fuimos, a mitad de temporada nos pusimos primeros y yo creo que hasta la penúltima jornada donde sí la liamos un poco, yo creo que cuando determinados jugadores se vieron, hostia, y es que vamos a quedar campeones, es que vamos a subir. Creo que ahí les entró un poco la duda a alguno, les entró un poco la presión, que hizo que los últimos resultados no fueran del todo buenos, y creo que fue el Molinar, nos adelantó en la penúltima jornada. Bueno, nos adelantó, creo que fue, sí, por un punto. Porque incluso la última jornada ellos jugaban en el Alarro, nosotros en casa, y quedaron ellos campeones. El campeón subía directo, pero el segundo pues podía jugar un playoff. Nos toca el Inter Manacor, y ahí sí que el equipo, yo creo que después de haber visto el chasco habernos llevado esa decepción de no haber hecho un poco más y hubiéramos quedado campeones, pues se repuso, y contra un equipazo que era el Inter Manacor de Aguado, o sea, un equipazo que estaba en el otro grupo. Jugamos primero en su campo, porque nosotros habíamos quedado segundos. Creo que empatamos 1-1. Los goles tampoco valían. Sí, valían doble fuera. Sí, valían doble. Y en casa empatamos 0-0 y subimos. Y ahora que te he dicho lo del 0-0, esa temporada fue otra de las claves, aparte del entrenar bien, fue que hicimos a nivel defensivo fuimos brutales. Creo que en los 13 partidos que jugamos en casa nos encajamos un solo gol en casa. O sea, a nivel defensivo fuimos un equipo muy sólido, muy sólido. De hecho, cuando empatamos 1-1 en el Inter Manacor, allí fuera, yo dije, hemos subido, porque en casa, en toda la temporada nos habían metido un gol, creo, y no sé si de penalti, o sea, algo brutal. Y conseguimos, pues eso, algo muy bonito también, porque además cuando tienes un pueblo detrás, juegas una eliminatoria, ya por aquel entonces, a final de temporada acabaron abriendo las gradas para que pudiera venir la gente, y claro, jugar el partido de vuelta en casa con todo el pueblo allí, pues fue una chulada, muy emocionante, muy sufrido. Pero bueno, fue algo que los chicos, pues, y yo particularmente, vamos a recordar toda mi vida, porque además que fue algo, ya te digo, inesperado, porque nadie pensaba que con estos jugadores, y así como se había hecho el equipo de prisa y corriendo, pudiéramos llegar a eso, y se consiguió. Y sin darnos cuenta estábamos en tercera división, con lo que ello suponía, para un equipo como el Murense, sin estructura de club o con una estructura de club de pueblo, de preferente, como tiene que ser y como debe ser. No. Allí pueblos vecinos como La Puebla, Inca o incluso Alcudia, que ya llevan muchos más años, que son otro tipo de estructuras. El Murense era más complicado, pero eso hizo que le diera un poco más valor.
Luego subimos a tercera y ¿qué pasa? Pues equipo que sube de preferente y no tiene un presupuesto como toca y tal, pues sufrimos mucho. Fue un año que se hizo muy largo, hicimos una buena primera vuelta, pero la segunda el equipo se desfondó, se vino abajo, ya no había manera de levantarnos. Todo lo malo que nos podía pasar nos pasaba y acabamos descendiendo, obviamente, como el resto de equipos que habían subido. Pero bueno, ya el club a principio de temporada planteó la temporada diciendo vamos a jugar prácticamente con los mismos jugadores para premiarlos y sin endeudarnos, que eso para mí también era clave, porque no hay otros equipos que a lo mejor se endeudan y luego acaban pagando las consecuencias. Y fue muy bien. Y fruto de este buen rollo y pues un poco tranquilidad que me transmitió la directiva, pues que incluso pues eso, acabando descendiendo y tal, en ningún momento de la temporada nos presionaron, ni al cuerpo técnico ni a mí, pues eso hizo que al año siguiente me pidieran si yo quería continuar con el equipo, y sin tener muchas ganas porque había sido un año muy duro, pues dije, bueno, pues hacemos otro año en preferente, pues eso, un poco agradeciendo esto, y porque también pues había un grupo de jugadores a los cuales yo apreciaba y sigo apreciando, que pues hice que hiciéramos una temporada más y así fueron un poco los 3 años de Muro. ¿Y te marchas? ¿Te vas al Inter Manacor? Bueno, en realidad yo esa temporada ya decidí no empezar entrenando. Tuve alguna oferta que tampoco me convenció demasiado en pretemporada y quería tomarme el año sabático, pero me cago en la puta. En noviembre, diciembre ya estaba con el mono y me llamaron del Inter Manacor, que era un equipo que estaba recién ascendido, con muchos problemas, porque sí que a nivel de estructura era un poco filial del Manacor, pero no como a día de hoy. Y con el equipo, no sé si cuando cojo el equipo en diciembre tenía 3 puntos o algo así. Pero bueno, era una manera, lo vi como una manera un poco de ir a un sitio sin tener la presión de nada porque el equipo estaba descendido, de poder disfrutar con los jugadores, de volverme a meter otra vez en la rueda de tercera división. Y fue una experiencia también buena, con muy pocos recursos, pues ganamos algún partido, rascamos empates y me sorprendió mucho en este caso la ilusión de los jugadores, que sabiendo que cada semana te tocaba perder, pues venían, entrenaban y curraban y hacían lo que decían, y les saqué bastantes cosas positivas a esa experiencia, sabiendo que ya estaba condenada. Yo de todas maneras firmo Inter Manacor porque me firmo 2 años, firmo un año en tercera división, pero otro año al año siguiente en preferente o en super preferente que iba a ser, para volver a hacer un proyecto. Es decir, el proyecto era a medio plazo, no era. Entonces yo no cojo el equipo 6 meses. ¿Qué pasa? Que antes de terminar la temporada, el Manacor absorbe al Inter Manacor y lo hace filial. El hecho de hacerle filial implicaba que el equipo estaba en preferente y el Manacor en tercera división no pudiera subir. Entonces ya no se podía hacer un proyecto, ya cambió. El proyecto ya era con chicos jóvenes, un poco lo que hacía el Baleares con el Santanyí, chicos jóvenes, pero simplemente pues eso, más formativo. Y ahí no me encajó un poco el hecho de no poder volver a tener un equipo competitivo para subir, y me reuní con el presidente del Manacor en aquel momento y le dije, mira, me sabe mal, digo, yo tenía firmado otro año pero con otras condiciones, y ellos lo entendieron perfectamente y entonces lo dejé. Y tampoco tenía pensado entrenar, y ahí fue cuando me llama el Campos, también a mitad de temporada, o ya un poco avanzada la temporada, un equipo también para intentar salvarlo, con algo más de recursos y más posibilidades que el Inter Manacor en este caso, pero lo mismo, no acabamos de dar con la tecla un poco en lo futbolístico y en lo deportivo. Para el equipo reacciona cuando yo llego, salvo los 2 primeros partidos, sí es verdad que hay una reacción, pues lo típico de las primeras semanas con entrenador nuevo, pero los resultados no acaban de acompañar y el equipo después de Navidad se cae, pues un poco por lo que hemos hablado, un poco de falta de estructura, un poco de nivel de jugadores, un poco de falta de compromiso, un poco de no poder trabajar y entrenar como toca. Pues al final, si tú ya tienes una carencia con respecto a otros equipos mucho más poderosos económicamente, si no eres capaz o eres incapaz de entrenar al nivel de ellos o con esa exigencia y ese compromiso, pues todavía hace que sea mucho más difícil. Y eso es un poco lo que he hecho estas últimas experiencias, que un poco sumado al último año de Muro, donde hablábamos que pues ya la preferente la gente se lo toma más como algo social, como el ir a pasar el rato. Pues si tú eres una persona con ambición deportiva o que tengas unos objetivos, pues hace que sea más complicado, porque tú mismo vas diciendo, hostia, no te ves un poco en ese escenario. Y es un poco lo que me ha pasado. Yo me he llevado decepciones con jugadores jóvenes, jugadores que todavía tienen cierta proyección, pues que no tengan ese grado de compromiso, o que incluso se piensen que saben más que tú. Es decir, que es un poco lo que hablábamos al principio, cuando yo te he dicho que yo
como jugador no tenía ni puta idea de lo que pensaba ni lo que sabía un entrenador. Pues eso es un poco lo que está pasando. Entonces ya por eso este año igual decido no entrenar y me han vuelto a surgir la opción, fíjate tú, como si se cerrara el círculo, que me llamo el Santa Catalina preferente, porque bueno, el presidente sigue siendo el mismo y han bajado de autonómica y quieren hacer un proyecto a medio plazo para volver a subir al juvenil a autonómica y hostia, pues lo valoro positivamente porque un poco quiero volver a tener esa experiencia de la que hablábamos al principio, de poder volver a enseñar, poder volver a transmitir, poder volver a mejorar jugadores y si luego encima pues los resultados son buenos, pues mucho mejor. Y luego, por otro lado, tampoco nos engañemos. La presión de la que hablábamos, esa presión que te comentaba del campo de Manacor, tal, pues llevando un juvenil el nivel de responsabilidad es mucho menor. Entonces, pues también en cierta manera dedicarlo un poco más a la formación, a la enseñanza y sobre todo al transmitir a los chicos jóvenes y a ver si se puede echar una mano. ¿Cuál ha sido el momento más feliz y tu momento más triste o tu peor momento en toda tu carrera? O sea, tanto como jugador como entrenador. Bueno, momentos felices es difícil decir uno. Es decir, hemos hablado de varios en estos. Pero me sigo manteniendo en esa primera victoria en tercera división con el Santanyí. Por encima, fíjate, ascendió con el Baleares, ascendió con el Murense, he debutado con la selección. Pero yo que no fue más que una felicidad, fue el quitarme ese peso de encima. Creo que esa primera victoria como primer entrenador en tercera división creo que ha sido lo más emotivo o lo que más profundo he llevado jamás. ¿Y el momento más duro? Y el momento más duro, pues yo creo que un poco posiblemente mi etapa en Castellón. Creo que porque ahí vi que luego al final no fue así porque luego tuve la opción de ir a Granada, pero sí que el tener la sensación de no haber cumplido mis expectativas cuando mi trayectoria profesional estaba en clara ascendencia, creo que el hecho de haber tenido que buscar una salida del Castellón creo que ha sido lo más duro, que además viene un poco relacionado pues también por algo difícil que es un tema de las lesiones, que fue mi primera lesión de rodillas y está relacionado, yo creo que un poco por eso, la frustración viene un poco por ambas partes, primero la lesión y luego por no haber podido rendir como deportivamente, como yo que sí que lo vi como un fracaso. ¿Y con qué entrenador de todos los que has tenido te quedarías, que te ha marcado más? Pues fíjate, he tenido muchísimos, y he tenido a Jaume Muta, Pedro González, he tenido muchísimos, he estado con Nico López, pero sin ser con el que mejor me he llevado, al revés, te diría que incluso la relación a nivel personal era mala, porque pues me pilló en una época, ya te digo, más de veterano y que nos hicieran currar tanto me pilló en una época mala. Yo creo que con Pedraza en el Baleares. Creo que yo lo que le vi cambiar al equipo y el rendimiento que le vi sacar y el nivel de intensidad que teníamos en los entrenamientos y su manera de dirigir los partidos, las charlas en el descanso, el cómo corregía, creo que te diría que él, Ángel Pedraza. Sí, ¿qué consejo le darías al Javi Linares de 18 años? Es complicado. Al de 18 años, que era cuando iba a la selección, pues que se buscase un representante. Seguramente hubiera sido lo mejor. No, pero es verdad que a nivel futbolístico que le hubiera restado importancia a las cosas, o que no hubiera sido... Ya no... Te pongo el Javi Linares de 18 años como jugador y el Javi Linares con 40 como entrenador. Que no le diera tanta importancia a las cosas o que no se presionara tanto en conseguir esos objetivos, porque al final si tienen que llegar, llegarán, y si no, no. Y las cosas desde la tranquilidad se ven mucho mejor, y seguramente hubiera sido mejor portero en esa época si hubiera tenido ese pelín de tranquilidad y experiencia que tengo ahora, y como entrenador seguramente pues esos primeros años ya a nivel amateur, de no haberme autoexigido tanto, a lo mejor me hubiera permitido rendir un poco mejor, dejando de lado lo emocional. ¿Y qué valores intentas transmitir a los jugadores a día de hoy como entrenador?
Pues yo, pues un poco transmitir lo que para mí es el fútbol y ha sido durante toda la vida, que pues es una pasión. Es decir, el fútbol es algo que tú haces en la vida porque eliges y porque tú quieres, no es como unos estudios en los cuales te obligan, o un trabajo que tienes una necesidad. El fútbol es algo complementario, es algo que llegas a ser a nivel profesional, pero de los niveles que estamos hablando ahora y de jugadores o chicos que estén empezando aquí, pues eso, que lo vean como algo y que lo tomen con pasión y sobre todo con compromiso. Yo, lo que más me molesta del jugador de hoy en día es la falta de compromiso, la falta de implicación, esa falta de pasión, ese rendirse a la mínima, ese poner excusas, o yo nunca fallo, o siempre ha sido culpa de, o que el balón está flojo, o que el césped no sé qué, o que el compañero no me la pasa, o que... Pues yo, un poco eso, el que sean más comprometidos, más implicados y que asuman y que pues eso, que aprendan pues del error, pero primero asumiéndolo, y es muy difícil encontrar gente que admita que se ha equivocado y que admita que está haciendo las cosas mal. Yo he llegado al caso de hacer con jugadores sesiones de videoanálisis propia y estar viendo la imagen y decir, no, pero es que yo, coño, pero no estás viendo la imagen, que te has quedado parado ahí. No, pero es que iba a apretar el compañero. Cosas que dices, tío, es que ni siquiera viéndote, porque tú dices, no, es que el sábado, no fue así y tal. No, hoy en día con la tecnología los partidos se graban. Pues yo lo que les recomendaría sería eso, que se dejaran más corregir y que asumieran lo que hacen mal, que nadie viene enseñado y que nadie, ni siquiera, pues eso, yo con 32 años también cometía mis fallos pero los asumía porque es la única manera de corregirlos y de mejorar. Y ya, última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 con jugadores que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Pero obviamente en la portería tendría que estar yo, porque en la portería tendría que estar yo. Yo, pareja de centrales, Dani Camacho y Jaume Pomar. Lateral izquierdo te diría que Óscar Navarro. Lateral derecho, ahí tengo mis dudas, pero bueno, también un chico que jugó años con nosotros en Santañí, que era Iván Merino, que también salió del Mallorca, un muy buen jugador. En el centro del campo teníamos un chico sevillano jugando con nosotros en Santañí, que era Manolo Rueda, zurdo, de las mejores zurdas que he visto en mi vida, jugando ahí en medio, seguramente con André Gistó. En una banda pondría a Óscar Torres, que es un jugador que ha jugado en muchísimos equipos aquí en tercera división y tenían una zurda de oro. Banda derecha, le voy a decir banda derecha. Banda derecha, bueno, dejaríamos 3 centrocampistas y ponemos 3 delanteros, ¿vale? Centrocampistas serían Gistó, Óscar Torres y Manolo Rueda. Arriba Nacho Azcona, por supuesto. Rubio, que aparte de lo entrenado, y otro jugador bueno arriba. Bueno, tuvimos un delantero en el Santañí que se hinchó a meter goles, Manel Sala, un catalán, que no sé si en una temporada metió 30 goles con nosotros. Este sería mi 11 de jugadores de aquí de la isla, que juegan aquí en tercera división. Perfecto, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Javi, por venir y por apoyar el proyecto. Nada, a ti por invitarme y cuando queráis.